Pues eso, Pues que se venga, nos oye bien y vale. sí, todo bien, ¿no? Vale, bueno, vamos al desastre. Bueno, Venga. esto será. ¿Tú te acuerdas de. ¿Tú has visto el vídeo este de los dos tíos que van en la moto? Lo de No. rodamos, ¿no? ¿No? Es buenísimo. Van No. dos tíos, es un vídeo de YouTube. Van dos tíos en una moto y el que Ajá. va de paquete va con una botella de champán en una mano y la cámara del móvil en la otra haciéndose un selfie. ¿Vale? Y va. Están borrachos. Sí, un poco. Como mínimo el de atrás un poco. Va feliz, ¿no? Sí, bien, vamos de fiesta, tal, no sé qué. Y de repente la cámara empieza a dar vueltas porque se pega una hostia a la moto. O sea, gira tal, la cámara se desconecta y al cabo de unos segundos se vuelve a conectar la cámara y está el tío en el suelo que iba de paquete con la botella de champán en una mano, el selfie en la otra y diciendo, bueno, salió mal, pero estamos bien, rodamos. En plan, lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Hostia. Pues esto va a ser un poco esto. Pues venga, le doy a la intro. Sí, Folly. Bueno. De Muy momento guapa la introducción. Muy guapa sí, la introducción. Muy guapa. La intro ha entrado bien de momento. Sí, o sea, sí. ya puedo marcar la primera casilla, ¿sabes? De check. No hemos empezado cagándola. A partir de aquí hacia abajo. Sí, ya todo cuesta abajo. Bueno, pues nada, bienvenidos a este invent que nos hemos marcado. Que bueno, voy a intentar explicar un poquito lo que es. Yo soy Chema Bamundi y me acompaña Xavi Garriga. Hola. Hola. Los dos gurús del rol añejo, de Guruest, ¿eh? Sí, más añejos que gurús, pero sí. Sí. Y nada, se nos ocurrió una idea de bombero. También porque es una cosa que yo no he visto hacer mucho, como mínimo en canales y podcasts en español, que es hacer una reseña súper extensa de una campaña de rol. Y cuando digo súper extensa, digo de analizarla capítulo a capítulo, pues explicando, es una mezcla de reseña, dietario de campaña, etcétera, hablando pues la sinopsis de cada capítulo, lo que hizo tu grupo y el mío, anécdotas, cosas que puedan ser consejos para el guardián, etcétera, ¿no? Sí, creo que lo chulo es eso, ¿no? Hacerlo a cuatro manos y explicar la experiencia diferente de dos grupos totalmente distintas. Con la misma campaña de base, pero con reacciones totalmente distintas. Ya desde el minuto 1, ya lo veréis dentro de un rato, que las decisiones de los dos grupos fueron muy, muy diferentes desde el primer minuto. Y luego, aparte, las diferentes morcillas que cada uno decidimos meter en la campaña y cómo acabó todo, ¿no? Yo diría que el principio es el mismo para los dos, el final es similar para los dos grupos, pero todo lo que pasa en medio es bastante diferente. Es muy loco, es muy loco. Entonces, en el tema de por qué esta campaña y no otra, porque será por campaña, se la llama de Tulu, hay muchísimo material entre el que elegir. A ver, particularmente yo diría, esta es, no sé, iba a decir mi campaña favorita de la llamada de Tulu, pero no es correcto, porque mi campaña favorita es Walker in the Wastes, que es una campaña de los años 90, que todo lo que he arbitrado después lo comparo inconscientemente con eso, pero quizás sí que es mi campaña moderna favorita de la llamada de Tulu. O sea, yo me quedé muy impresionado de la calidad del libro cuando me lo leí por primera vez. Pero más allá de eso, el rollo es que la arbitramos los dos de manera simultánea prácticamente, ¿no? O sea, empezamos, bueno, yo empecé un año antes, creo, pero tú te pusiste a arbitrarla por casualidad y hostia, estamos arbitrando lo mismo y tal. Y entonces empezamos a llamarnos, ¿no? Sí. Tú que hiciste aquí, los tuyos que hicieron allá, y es verdad que la corrimos un poco en paralelo a partir de mi parte, sobre todo, porque tú empezaste antes. Lo que pasa es que tuviste que parar por pandemia
y nosotros empezamos justo en medio de la pandemia, pero ya cuando la situación había mejorado. Y también es verdad que la nuestra fue un poco más picadita, que se dice, y creo que le hicimos en unas cuantas sesiones menos que la tuya. Vamos, que Yo, los míos fueron más por faena, o quizá fui yo. yo he contado unas 35 sesiones en 3 años. Lo que pasa es que es verdad que hubo un año y pico que no jugamos por la pandemia. Yo al principio no las apuntaba, luego sí, así que hay un número que no está claro, entre 21 y 23 sesiones, diría yo. Pasa es que nosotros también lo teníamos complicado porque, claro, yo vivo en Barcelona, pasé todo el confinamiento en Madrid y aparte Keka, que es mi pareja, vive en Madrid. Entonces ella tenía que venir a Barcelona porque jugaba, tenía que venir a Barcelona para jugar las partidas, que gracias a los precios del AVE y de los trenes Madrid-Barcelona nos lo podíamos permitir. Pero claro, era a nivel logístico era muy complejo. Entonces hacíamos una sesión al mes o algo así. Sí, porque hay que decir que los dos lo hicimos todo en vivo y en directo, es decir, no hubo rol online. Bueno, creo que tú hiciste una o dos sesiones online, Yo pero en el nosotros no. confinamiento yo lo intenté y no funcionó. De hecho, fue uno de los momentos de mayor crisis de la campaña, que ya lo explicaré, porque pasó algo que estuvo a punto de enviar la campaña a tomar viento, pero hice una sesión o dos de prueba y no funcionó. Entonces, hasta que no pudimos volver a quedar en Barcelona, la campaña se quedó paralizada. Sí, creo que tanto nosotros como nuestros jugadores somos un poco demasiado viejos para esto del rol online, ¿no? Sí, las veces que lo he probado, como mínimo como máster me resulta muy pesado. O sea, yo como jugador puro he hecho un par de partidas online y me lo he pasado bien, pero como máster también es que mi grupo no está acostumbrado. Entonces, pues lo típico, se interrumpen al hablar, cansan enseguida, ¿sabes? No consiguen establecer un entorno de juego aislado, o sea, les interrumpen todo el rato, entonces era muy problemático. Bueno, pues vamos con qué vamos ahora. Vamos a explicar cómo llegamos a la campaña o qué nos parece Pulp Tulu o algo así, ¿no? Sí. Bueno, a ver, un poquito, sí, empecemos por el Pulp Tulu. Pulp Tulu es un suplemento de la llamada de Tulu que se llevaba anunciando. Yo la primera vez que oí hablar de él fue a principios de los 2000, cuando creo que con la sexta edición de la llamada de Tulu, en 2003 o 2004. Y es un suplemento que ha estado 20 años entrando y saliendo de los planes de Chaosium y es como si no sabían exactamente qué hacer o no se decidían a publicarlo. Es que parece algo como muy obvio, ¿no? Casi, para una partida de Tulu ambientarla en Pulp. O sea, simplemente es un pequeño cambio temporal y luego algunos cambios que tampoco parecen muy complicados, ¿no? A mí me sorprende un poco que tardaran tanto en Sí, poder llevar a cabo un suplemento como sí. este. Bueno, a mí es que me parece una necesidad, porque, claro, Tulu, la llamada de Tulu, hay dos maneras de jugarlo, que es purista y pulp, básicamente. O sea, y creo que es un juego diseñado para jugarse en purista. Entonces, a mí lo que me ha pasado siempre con la llamada de Tulu es que noto cierta desconexión entre la temática y la mecánica. O sea, en las campañas, digo, las aventuras cortas el juego funciona muy bien para lo que es, pero en las campañas largas, que en realidad están más cerca de Indiana Jones que de Lovecraft, y esto pasa con las máscaras de Nyarlathotep, que o sea, tiene momentos muy aberrantes. El final es un delirio, en el buen sentido, pero es un delirio el final de las máscaras. Totalmente, y además tienen el rollo las campañas de Tulu clásicas, y esta, aunque sea moderna, tiene un punto también de campaña clásica de Indiana Jones en cuanto a que es una campaña a través del mundo. Y el tema del redlining, como le llaman aquí, que es cuando los jugadores deciden coger un avión y plantarse en Hong Kong y te dicen, pues mira, coges el mapa, dibujas una línea de punto y los jugadores aparecen en Hong Kong, ¿no? Y esta es una de las cosas más chulas que tiene Tulu, sobre todo cuando la campaña no es exactamente lineal y son los jugadores los que deciden a dónde ir. Que esto es algo que yo creo que juega mucho en favor de esa campaña, que es verdad que hay algunas secuencias que están ordenadas, pero hay otras que son los jugadores los que dicen, va a haber un momento. Tienen esas escenas de planificación entre ellos, ¿no? Decir, no, yo creo que deberíamos ir aquí, y otros dicen, no, yo creo que deberíamos ir allá. Y entre aquí y allá hay 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso a mí me Sí. parece especialmente chulo. De hecho, esto es una cosa que creo esta campaña hace mucho mejor que las máscaras.
Que las máscaras, incluso a pesar de la nueva edición, sigue siendo una campaña muy encarrilada. O sea, Es verdad. hay un orden que es como muy claro. Es verdad. Esto es una cosa que hacía mejor la campaña que tú has citado antes, Walker in the Wastes. Sí, totalmente. Que ahí sí Es que los verdad. jugadores también tenían la idea de que su siguiente paso podía ser uno u otro o un tercero muy diferente, ¿no? Y que realmente el destino de la campaña estaba en sus manos. Por no hablar ya de Orient Express, que está totalmente Sí, sí. No. Rail Roaded. Sí, sí, te pasan aventuras a medida en las estaciones en las que va parando el tren. O sea, yo la Exacto. fama de Orient Express no la he entendido nunca, pero bueno. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que para mí había cierta desconexión entre el sistema de juego de la llamada de Tulu y las campañas largas de la llamada de Tulu. Entonces, creo que un suplemento como Pulp Tulu era una necesidad y me sorprende que tardaran tantos años en hacerlo, porque es eso, las máscaras de Nyarlathotep es una campaña de Pulp Tulu. Lo que pasa es que los personajes, claro, como el sistema no te apoya en eso, se mueren a un ritmo que... Correcto. Esto es totalmente cierto. El sistema de Tulu está hecho para que vayas allí a morir. Y claro, esto en un escenario es una cosa. En una campaña que tiene que durar un año o 2 años, es muy difícil que los personajes aguanten tanta tralla. Y por eso los personajes de campañas largas de Tulu clásico normalmente van a 3 o Sí. 4 personajes por jugador. Claro, una cosa que ayuda en Pulp Tulu es que de entrada los jugadores tienen el doble de puntos de vida. Y esto les permite enfrentarse a los monstruos con un poquito más de garantías. Luego también está el tema de la regla de la suerte, que si guardas un poquito de suerte te puede salvar de una muerte súbita. Hace que, bueno, el índice de mortalidad en las campañas de Tulu sean bastante más bajas que las de una campaña de Sí. Tulu normal. Sí, es que de hecho para mí es un problema, porque, a ver, matar o no matar personajes es un debate rolero que últimamente está bastante en boga. Yo creo que es lo que es, o sea, de hecho la llamada de Tulu tiene este punto de inmisericorde, de si matas un personaje no ocurre nada, pero en una campaña creo que sí que hay una línea a partir de la cual todo se desvirtúa. O sea, el momento en el cual todos los personajes originales han muerto y ya todos son personajes sustitutos, me suena un poco a la temporada 14 o 12 de Urgencias, en la que ya no queda ningún personaje original y dices, pues esto ya no mola tanto como al principio. Entonces creo que hay una fina línea que con Pulp Tulu es mucho más fácil mantenerla, y con las campañas originales que se juegan by the book con la llamada de Tulu, a veces se rompía, ¿no? Y habían campañas en las que entraban en juego 12 o 14 personajes distintos y ya aquello se desnaturalizaba un poco, ¿no? Sí, el problema del Pulp es, y esto no sé, bueno, igual lo podemos comentar más adelante, aunque lo avanzo un poco, es que los jugadores tienen que coger el tono también. Y esto Sí. es complicado. De hecho, en el propio manual te dicen que hay rangos de Pulp, ¿no? Que hay algún rango de Pulp que simplemente es darle un poco más de ambientación a las partidas, y hay otro que puede ser muy aberrante, ¿no? Ahí discutiremos un poco, quizá, no sé exactamente cuál es el tono que tú adoptaste. Yo adopté un tono un pelín bajo, quizá, pero también fue fruto de los jugadores. Los jugadores eran jugadores que ya tenían mucha mili jugando a Tulu, la mayoría, y entonces se enfrentaban a los problemas con la cautela propia de los personajes de Tulu normal. Y de hecho era yo al principio el que tenía que apretarles un poco para que se dieran cuenta que aquí podían forzar un poco más las situaciones Sí. y podían ser un poco más chulos, digamos, ¿no? Pero al principio costó que pillaran el tono, porque los jugadores de Tulu, eso, son gente precavida por naturaleza. Sí, a este respecto a mí me parece que Pulp Tulu, después de todos los años que tardó en publicarse, me parece un buen suplemento, pero me parece que se queda un puntito de la grandeza, porque creo que la interpretación que hace del género pulp, que por cierto, esto no lo hemos explicado, pero básicamente lo que hace es trasplantar la ambientación de los años 20 a los años 30 y meterle pues tecnología súper loca y poderes paranormales y un nivel de magia más elevado y más monstruos y bueno, aventuras muy en plan Indiana Jones respecto a las aventuras de los años 20, que son como más canónicas, más contenidas y tal. Pero creo que Pulp Tulu, no sé si por influencia del sistema de juego, a mí lo que me pareció es que sobre todo era un suplemento que convertía a los personajes en sacos de puntos de vida para que no se murieran. O sea, el doble de puntos de vida,
utilizar los puntos de suerte para salvar tiradas de muerte, que todo el mundo se guarda los 30 puntos de suerte para tener ese umbral de me gasto 30 puntos de suerte y evito la muerte, ¿no? Que es una de las reglas del juego. Sí, te caes sobre un camión de colchones, porque sí. Entonces es muy aberrante, o sea, te caes de un 10º piso, pero como tienes los 30 puntos, pues bueno, te los gastas y el máster tiene que inventar alguna razón plausible por la cual no te has matado, ¿no? A mí esto no es lo que más me molesta del juego, aunque sí que es verdad que se podrían haber currado un poquito más las reglas de combate, sobre todo hacer algo de localizaciones o de heridas, algo así. Hay una cosa que a mí personalmente me molesta, que en un suplemento de Pulp ambientado en los años 30, de 200 y pico páginas, 240 páginas me parece que sea, y te explican el trasfondo de los años 30. Lo hacen más o menos bien, te hablan de la Gran Depresión, del Dust Bowl, de un montón de cosas chulas, y luego hablan de los nazis en media página. Y esto a mí, hombre, pienso que sí, ya sé que estamos hablando de la llamada de Tulu, pero a ver, como dice un buen amigo nuestro, no hay ningún juego que no sea que no sea susceptible de mejorar si no le añades unos nazis. Sí. Esto me lo has dicho justo antes de empezar a grabar y yo no me había fijado y me ha sorprendido mucho. Es verdad. O sea, no sé si será una tendencia de corrección política o tal. Es verdad que no todo el pulp son nazis, pero, hostia, son un villano como muy recurrente y muy chulo, ¿no? Yo, de hecho, cuando arbitré las máscaras de Nyarlathotep, la pasé a los años 30 y le metí nazis como subtrama, porque me parecía que todo mejoraba con nazis, ¿no? Y de hecho, la campaña mejoró con nazis. Entonces sí que es llamativo que no les dediquen más atención. No, luego dedican muchísimas páginas a ponerte aventuras, que es guay, pero yo honestamente creo que aventuras a Tulu le sobran y creo que yo hubiera agradecido que las 80 o 90 páginas que dedican a poner aventuras quizá hubieran sido 30 con una buena aventura y el resto hubiera sido más trasfondo. Creo que lo hubiera agradecido. Sí, por eso decía que yo creo que es un buen suplemento, pero podría haber sido mejor. De todas maneras, es verdad que cubre un hueco que era necesario, porque yo, de hecho, esto de que decíamos de que hay cierta desconexión a nivel de reglas y de temática en las campañas de la llamada de Tulu, yo es una cosa que la noté. Yo empecé a arbitrar Tulu en los años 90, la llamada de Tulu en los años 90. Y enseguida vi que el sistema no me funcionaba para las campañas largas y de hecho yo he arbitrado 3 campañas de la llamada de Tulu. Walker in the Wastes la arbitré con el sistema de Mundo de Tinieblas, de vampiro y tal, muy cambiado por mí y tal. Las máscaras de Nyarlathotep las arbitré con One Roll Engine, que es el sistema de Godlike y Wild Talents y tal, que sacaron un suplementito para jugar específicamente a la llamada de Tulu que se llamaba Nemesis. Y luego el legado de Arrius Lurco, que es una campaña de Tulu Invictus de romanos, la arbitré directamente con Savage Worlds. Y los 3 sistemas me dieron lo que necesitaba a nivel de pulp y de que los personajes sean capaces de hacer heroicidades de manera constante, que sobrevivan lo suficiente y tal. Sin embargo, esta vez te pasaste a Tulu. Porque quería probar el pulp Tulu, quería ver qué tal funcionaba. Y Pulp Tulu es pulp 90%, Tulu 90%, pulp 10%. Sí. Es el sistema de Tulu. No sé, quizá otro problema que tenemos es con las reglas básicas de Tulu, que no somos ninguno de los dos, o sea, los dos somos muy fans de la llamada de Tulu, pero ninguno de los dos somos muy fans del sistema de juego. Y eso se nota en cosas, se nota en el combate a veces, que se puede hacer un poco pesado, sobre todo si los jugadores van cargados de armas automáticas. Se nota la regla de persecuciones, que me la he tenido que leer 12 veces. Y aún así, cada vez que preveo que puede haber una persecución en la partida, tengo que volvérmelas a leer. Y si surge una persecución espontánea a mitad de la partida, es un marrón. Sí. Y el sistema de experiencia, que el sistema de experiencia también, para campañas muy largas, acaba arrastrándose un poquito. Sí, yo lo cambié, el sistema de experiencia lo modifiqué un poco. Las reglas de persecuciones, monté una escena de ensayo expresamente diseñada para probarlas, porque hay una escena de persecución muy importante que hacía al final de la campaña y quería utilizarlas y vi que funcionaban bien, pero claro, te la tienes que preparar como te preparas en Pathfinder o en Dungeons and Dragons un combate mirando el challenge rating, o sea, el nivel de amenaza de los monstruos, ¿sabes?
comparado con el nivel de los personajes, pues ese mismo nivel de preparación tuve que llevar a cabo para usar las reglas de persecuciones. A mí me parece que el sistema de la llamada de Tulu tiene una cosa muy buena, que es que desaparece cuando no lo necesitas. O sea, tiene el punto este de que los porcentajes los entiende todo el mundo y cuando no te hace falta, el sistema se queda como en el trasfondo, ¿sabes? Se queda como en la parte de atrás y tú juegas y puedes hacer incluso una sesión entera sin hacer una sola tirada. Esto es súper chulo. Pero luego tiene un punto de excesiva granularidad en las habilidades, en el combate y tal, que a mí me raya un poco. Para lo que acaba siendo, sí. Hay cosas guapas. O sea, a mí la regla de la suerte me gusta, en general. Aparte de lo que comentábamos de los 30 puntos, el rollo de que te puedas gastar suerte para influir en tus tiradas y tal, me parece guapo. Y luego lo de la Sanity. La Sanity siempre me ha parecido una constante. La cordura siempre me ha parecido una de las aportaciones guapas del juego. Sí. En cuanto a que es original realmente, ¿no? Es una mecánica, no tiene ningún sentido desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, pero es divertidísima de jugar. Es muy chula. Sí, sí. Oye, igual nos estamos enrollando un poco, ¿no? Estamos haciendo el preámbulo y creo que teníamos una escaleta que nos la estamos saltando, pero totalmente. Bueno, es igual, es un poco así. O sea, la gente ha venido aquí a oír hablar de la serpiente de dos cabezas y llevamos 30 minutos y todavía ni la hemos mencionado. Bueno, la idea era tomarnos nuestro tiempo, o sea, hacerlo por capítulos precisamente porque queríamos extendernos en lo que nos apeteciera. Pero bueno, sí que es verdad que o sea, bueno, ha quedado claro los puntos fuertes y flojos que le vemos al sistema de la llamada de Tulu, al Pool Tulu y tal. La serpiente de dos cabezas. La serpiente de dos cabezas es una campaña que aparece en 2017, un año después de que se publique Pulp Tulu, y es una campaña que, por lo que dicen, está específicamente diseñada para apoyar las reglas de Pulp Tulu, para utilizarlas y sacarles el máximo partido. En ese sentido, es una campaña con, por ejemplo, tiene muchos más encuentros con criaturas de los mitos que una campaña estándar, tiene muchas más escenas de acción que una campaña estándar, apenas tiene investigación en lo que se entiende en una campaña de Tulu clásica de ir a una biblioteca y buscar tomos antiguos y tal. Esto... no, pero lo sustituye con una gran trama y con un montón de investigación, no en bibliotecas, pero sí sobre el terreno que tienen que hacer los jugadores. De hecho, los jugadores se pasan buena parte de la campaña sin entender nada de lo que está pasando. O sea, sin saber quiénes son los malos, ni por qué, ni cuántos bandos hay. Esta es una de las cosas que explicaremos más tarde, que hay un montón de bandos, y esto es una cosa que a mí me chifla personalmente, que cuando hay un montón de bandos enfrentados y los jugadores se encuentran en medio y no entienden qué es lo que les está pasando. Y de hecho, mis jugadores, y creo que los tuyos también, hasta muy, muy, muy al final de la campaña, no consiguieron tener una percepción más o menos clara de qué demontres estaba pasando allí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en mi campaña hubo un jugador que se hizo un personaje que era experto en encontrar libros arcanos y tal. Claro, no pudo explotar. Yo intenté darle caña a este aspecto, pero no pudo explotar esta habilidad en toda la campaña. Y esto es una cosa que el máster tiene que tener en cuenta, que los personajes no son exactamente iguales que los que te harías para una campaña de Tulu al uso. O sea... Oye, una cosa, no sé si hemos avisado bastante del tema de los spoilers. Hasta ahora igual hemos estado navegando un poco, pero a partir de ahora nos vamos a meter a saco en harina y cualquiera que tenga algún viso de posibilidad de querer jugar como jugador esta campaña en un futuro tendría que apagar el ordenador ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Último aviso, ¿no? Este podcast solo tiene sentido para gente que la haya jugado y quiera ver la diferencia entre lo que jugaron y lo que nosotros planteamos, guardianes que se la estén preparando y consideren que pueden sacar ideas de aquí, o gente a la que no le interese jugarla y que quiera que le contemos una historieta pulp de los años 30 de aventuras. Pero gente que tenga intención de jugarla, dejad de mirar ahora mismo, ¿no? O sea... Ya estabais avisados y ahora avisamos más. Exacto.
Pues en cuanto a lo que decías de que esta campaña está diseñada específicamente para Tulu, de hecho creo que han sacado 2 o 3, ¿no? Han sacado sacaron la de Children of Fear, me parece, que también es una campaña para Tulu, sí. Y una que se llamaba un fuego cálido, creo. En el infierno, no, era un fuego cálido en el infierno, un fuego frío. Cálido. Un fuego frío y cálido a la vez, no sé, ahora sí. Lo tengo aquí al lado, ¿eh? Puedo levantarme y cogerla, pero la verdad es que ninguna de las dos. No. A las dos les va demasiado la olla, creo yo. Y claro, confunden pulp con eso, con una marcianada bastante alucinante. Y esta que vamos a explicar es verdad que tiene cosas muy marcianas y muy locas, pero creo que las tiene en su justa medida. Sí, un fuego frío en el abismo. Eso. Sí, un fuego frío en el abismo es aberrante, demasiado para mí. Y, la otra que has mencionado, que no me acuerdo el título, la tengo Children of Fear, me parece. Sí, la del Tíbet. Esa. Children of Fear es que me pareció incomprensible. O sea, me la leí y empecé a leer la sinopsis y dije, esto es de un nivel de complicación que no sé si... Aparte que el tío se documentó muchísimo sobre el Tíbet y quiere explicarlo. O sea, las primeras 40 o 50 páginas no tienen nada que ver con la campaña, sino que son el tío explicándote cosas sobre la región y simplemente demostrando lo mucho que se documentó sobre el tema. Aparte que es muy lineal. O sea, los jugadores van a hacer esto, aquí les va a pasar esto y luego van a hacer esto. Y es una pena, porque a mí sobre el papel el rollo de ambientar una campaña de Tulu en el Tíbet me parecía guapísimo. Sí. Pero bueno, a ver, centrándonos en esta campaña, ¿cómo llegamos los dos hasta la serpiente de dos cabezas? ¿Cómo decidimos? Porque claro, una campaña de la llamada de Tulu de 300 páginas es un compromiso, o sea, es un año de juego. En mi caso fueron 3 porque hubo una pandemia, pero es un año y medio de juego tranquilamente. Entonces, ¿cómo? Porque yo sí que he ido encadenando campañas de la llamada de Tulu a lo largo de los años, pero tú llevabas bastante sin arbitrar algo tan largo como esto. Sí, de hecho llevaba tiempo sin arbitrar rol, pero y fui convencido por el grupo, que me dijeron que ya estaba bien y que tenían ganas de jugar a algo. Y entonces fue cuando pensé que tenía ganas de arbitrar Tulu, porque tenía ganas de arbitrar una campaña. No quería hacer dungeons, no quería hacer algo más procedural, digamos. Quería hacer una campaña en la que hubiera una gran trama y en la que los jugadores se vieran, sobre todo, sujetos a tener que tomar grandes decisiones. Eso es lo que me motivaba de arbitrar una campaña. Y tenía esta que me la había comprado la compré en la UK Game Expo del año 2000. ¿Cuándo has dicho que salió? ¿2017? 2017, pues la debí comprar en el 2018, al poco de que saliera. Teníamos un stand justo al lado del stand de Chaosium y me pasaba las horas muertas allí mirando cosas y salí de allí cargado de productos. Y esta campaña me enamoró desde el principio. Me la leí enseguida, me gustó muchísimo el principio. O sea, el principio... Es brutal. Cuando leí el principio pensé, vale, esto tengo que jugarlo. Y luego ya contaremos por qué. Y a partir de ahí decidí que cuando vi lo de los varios bandos enfrentados y tal, pensé que era justo lo que estaba buscando. Yo me caliento mucho, yo soy muy de calentones y soy muy de calentones con poca información. O sea, yo viendo ya la sinopsis y el primer anuncio de Chaosium y tal, ya llegué a un nivel de calentura que me la compré en PDF, porque Chaosium ahora lo que hace con los suplementos de la llamada de Tulu es que los publican en PDF y al cabo de 2 o 3 meses ya encuentras el libro en físico. Y yo no tuve paciencia, yo me la compré en PDF en cuanto estuvo en la web de Chaosium. Me la bajé, me la leí, me pareció flipante. O sea, estaba preparado para que no me gustara, pero dije, no, esto lo tengo que dirigir. Y de hecho, yo tiré con el PDF muchos meses hasta que en un viaje a Londres, en Forbidden Planet, me encontré que estaban haciendo saldos de la llamada de Tulu, de Call of Tulu en inglés, y tenían todos los suplementos de la 7ª edición a 20 euros, una cosa así. Y entonces me compré el libro en físico porque dije, bueno, por tenerlo y tal, pero que si no hubiera tirado toda la campaña con el PDF seguramente. Yo tengo material en PDF solo y es un poco coñazo, sobre todo si tienes que currarte la campaña, porque esta es una campaña que está muy bien,
pero que hay que currársela. O sea, Sí. hay que tomar notas y apuntes y timelines y a ver dónde está y a ver qué hace. Y no es fácil. Yo tengo un pequeño diario de campaña aquí con todas las notas que iba tomando y las cosas que me iba preparando por anticipado. Y, ostras. Bueno, en realidad casi todas las campañas de Tulu son así. O sea, tienes que Sí. currártela. Todas las campañas en general de juegos que tengan un factor de investigación, aunque aquí no es tan acusado como en las máscaras o en el Orient Express o incluso en Walker in the Wastes, todas las campañas que tengan un factor de investigación requieren que el máster lleve a cabo un trabajo de preparación bastante exhaustivo antes de empezar a jugar. Y esta Pero no lo es... importante sobre todo es que en esta campaña, bueno, en las otras supongo que también, pero aquí es que los malos no se están quietos. Esto es No una están pasada. quietos en un sitio esperando que tú vayas y les pegues. O sea, van desarrollando sus planes y van chocando entre ellos y a veces llegas tarde a los sitios. Sí. Y llegas tarde a los sitios porque los malos se te han adelantado y eso es muy guapo. O sea, más allá de que trate del tema de los hombres serpiente, que son un villano que se ha utilizado poco en Aventuras de la Llamada de Tulu, a mí el rollo de que se fueran villanos dinámicos, o sea, que hubieran varias facciones en danza y que no se estuvieran quietos como en un dungeon que le pegas una pata a la puerta y parece que los orcos estén en animación suspendida hasta que empieza el combate, sino que fueran reaccionando a lo que hacen los jugadores y que la campaña fuera evolucionando, esto me pareció la hostia. Luego es súper complicado de dirigir, pero vamos, es que yo me acordaba de las máscaras, por ejemplo, que tiene muchos capítulos que son, llegas a una ciudad, hay un culto que tienen un local que es una tapadera con un Están haciendo una basement. invocación. Exacto, están haciendo una invocación y tienen hay unos sótanos con una criatura que era todo un poco lo mismo. Y aquí, en cambio, tenías que pensar todo el rato en plan, bueno, claro, ahora se han ido a Islandia, han hecho esto. ¿Cómo reaccionará este villano a que los personajes le han desmontado este tinglao, ¿sabes? Esto era muy guapo. Y ya nada, o sea que ya estamos metidos en harina, ¿no? Ya tenemos los dos el libro en la mano. Ahora es cuando tenemos que hacer confesiones, ¿no? Y es que, yo no sé tú, pero cuando empecé a preparármela, me gustó mucho al principio, me leí los 2 primeros capítulos y ahí prácticamente empecé a arbitrar. Ah, sí, yo esto de esta gente que dice, no, hasta que no me la lea entera, no empiezo a dirigir, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo A ver, me leo... es aconsejable, no digo que no. A ver, sí, yo tampoco Y lo más en una recomiendo. campaña así, es bastante aconsejable. Pero Sí. bueno, ya tenemos un poco de experiencia y sabemos que ya. Sí, a ver, yo creo que también hay que desmitificar un poquito. Es verdad, o sea, yo tengo un vicio y es que me preparo muchas veces cosas que son marginales, me las preparo mucho, en plan, un mapa que lo voy a utilizar al principio de la partida para crear ambiente. Y a lo mejor cojo el Photoshop y me estoy 6 horas limpiando el mapa para que quede bonito e imprimirlo. Y Ya. luego la aventura me la leo en 20 minutos. Yo tengo este vicio. Entonces, esto no es recomendable, pero también creo que es una campaña que está como confeccionada en base a unidades insumergibles. Esto es una frase que decía Kubrick. Ajá. Stanley Kubrick decía que los Sí, guiones sí. de las películas están como compartimentados en unidades insumergibles, que son cosas que tienen que ocurrir sí o sí. Y si, o sea, te la puedes empezar a leer y arbitrarla cuando llevas esos 3 episodios leídos y luego ir leyendo mientras vayas por delante de los jugadores. Sí, hombre, esto es como el profesor de piano, que solo tiene que ir una lección por delante del alumno. Exacto, sí, Ya sí. está. Es el mismo rollo. Sí, sí. Entonces, a ver, la campaña. La campaña de la serpiente de 2 cabezas es una campaña que está casi exclusivamente centrada en los hombres serpiente, que son un villano, eso, que se ha utilizado, lo han utilizado varios autores, ha aparecido también en relatos de Conan y tal. Y en la llamada de Tulu hay algunos escenarios sueltos que lo utilizan, pero utilizan a este villano de forma aislada. Por ejemplo, en las máscaras de Nyarlathotep hay un capítulo en el Ajá. que hay un pintor en Londres que es un hombre serpiente, pero es un red hair. Es un capítulo falso que no aporta nada a la campaña. Y luego hay otras campañas como el Shadows of Atlantis de Acton Tulu,
que también utilizan Hombre Serpiente en algún capítulo y tal, pero no están vinculados a la trama troncal. Aquí los Hombres Serpientes son la trama básica de la campaña, son el enemigo a batir. Sí, sí, claro, aquí... ¡Oh, qué chulo! Sí. Los Hombres Serpiente se supone que en la campaña vivieron y dominaron el mundo hace muchos años, pero luego la cosa pintó un poco de ruina para ellos. Y se dedicaron sobre todo a vivir en el continente de Mu, y a partir de ahí empezaron a pelearse entre ellos, y de ahí surgen las 3 facciones que los jugadores van a ir encontrando a lo largo de toda la campaña. Estas 3 facciones adoran a 3 dioses diferentes. Uno, el más común y el mayoritario, sería Yik. ¿Voy demasiado rápido ahora? ¿Me estoy adelantando? No, tira. Me parece todo fantástico. Luego hay unos adoradores de Chachowa, que estos a mí me permitieron entrar en locura y montar ahí toda una trama paralela alrededor de esto. Y luego están los adoradores de Gazanotoa, que son la tercera facción, quizá la menos relevante y la que menos problemas les va a dar igual, pero la que menos recurrentemente van a encontrar los jugadores. Sobre todo los jugadores van a irse encontrando con seguidores de Yik y con seguidores de Chachowa. Y hacia el final, pues también se encontrarán con la gente de Gazanotoa, y todo esto desembocará en un gran final, porque las 3 facciones tienen 3 fines diferentes, ¿no? A cuál más ominoso y terrible. O sea, los jugadores llegará un momento en que tendrán que elegir cuál es el mal menor. Uno que pretende destruirles directamente, otro que pretende esclavizarles y otro que pretende hibridarles, ¿no? Y sí, entonces tendrán que debatirse entre estas alternativas y probablemente, o casi con toda seguridad, decidirán que ninguno de los 3 sirve como aliado y tendrán que acabar con los 3, aunque es posible que durante el camino surjan algunas pequeñas alianzas puntuales con alguno de los 3 para ayudarse mutuamente a destruir al otro. Respecto a los Hombres Serpiente, pues eso, son criaturas en mezcla de humano y serpiente, son humanoides con cuerpo de serpiente y tal, que en la nueva edición de La Llamada de Tulu tienen un aspecto como muy monstruoso. Son criaturas como más grandes que un humano y voluminosas y tal, pero yo particularmente tengo metida en la cabeza la imagen de los Hombres Serpiente clásicos de las ediciones anteriores de La Llamada de Tulu, en la que son de tamaño similar a un humano y son como más, como menos moles aberrantes y más reconocibles, como una serpiente antropomórfica. Entonces yo en la campaña planteé este tipo de hombre serpiente. Y una cosa que tienen es que, aparte de todos los poderes que tienen, que utilizan magia y tal, son capaces de adoptar forma humana y hacerse pasar por cualquier ser humano. Ese es el punto. Con algunos detallitos que te pueden hacer detectarlos. O sea, no parpadean, no proyectan sombra, etcétera. Que esto le da mucho juego a la campaña. Cuando los jugadores ya están con el nivel de paranoia súper alto, empiezan a mirar, este tío proyecta sombra, este tío lo miro fijamente, cierra los ojos, tal. ¿Sabes? Esto es muy divertido. Bueno, los míos, que además dudaban, a veces tenían miedo de que se les infiltrara alguno y adoptara su propia forma, se pasaban el día haciéndose cortes. ¿Cortes? Sí, cortes para demostrar que tenía la sangre roja y que no tenían sangre de serpiente. Iban todos llenos de cortes y arañazos y se iban tapando con esparadrapos y tal. O sea, tú hiciste que la sangre de los hombres serpiente fuera de un color... Sí, creo que haber leído en algún sitio que la sangre de los hombres serpiente, cuando conseguía matar a uno, fluía con un tono verdoso y tal. Entonces, de hecho, bueno, esto ya lo explicaré más adelante. Hubo un momento muy, muy tenso con esto, y a partir de que uno de los personajes, no un personaje, sino una especie de NPC, hizo esto, y a partir de entonces los jugadores lo adoptaron como norma, que ante la duda, cortecito y a ver qué pasa. Me hace muy bueno. Pues bueno, los villanos de la campaña son los Hombres Serpiente, que ya hemos dicho que tienen 3 facciones distintas con 3 planes distintos, pero básicamente lo que quieren es o dominar el mundo o destruirlo, ¿vale?
Entonces, hay las 3 facciones serían la organización para la que trabajan los jugadores, que es Caduceus, que Claro. bueno, es una especie de cruz roja con los números de serie y los logos cambiados, ¿no? Básicamente. Claro, esto es muy bueno porque los jugadores empiezan, luego hablaremos un poco de cómo empieza la campaña, que empieza in media res, que se dice, ¿no? Con un perfecto. Los jugadores al principio son reclutados por la organización Caduceo, que es, como dices tú, una especie de ONG internacional, una especie de Cruz Roja que se dedica a asistir a zonas en conflicto y proveerle de ayuda médica y sanitaria. Y son como, la fundó un archimillonario que un día decidió vender su imperio farmacéutico y dedicarse pues a hacer proselitismo, y fundó esta ONG, que es Caduceo. Y Caduceo tiene bases y actúa en todo el mundo, y los jugadores, además, me parece una manera muy chula de entrar en acción, ¿no? Los jugadores pues son aventureros, son gente, pues en mi grupo, ya lo veremos después, había ex oficiales de la Armada y gente pues que ya quería buscarse un poco la vida y entran a trabajar aquí, pues porque eran ingenieros, o gente con cualidades médicas, o gente que podía ayudar en temas logísticos, y entonces se les envía a una misión, que ya lo veremos después, y a partir de ahí es cuando se desencadena tal. El problema es que Caduceo en el fondo es una tapadera para una de las principales facciones de la trama, y los jugadores poco a poco irán desvelando esto hasta darse cuenta, hacia media campaña, puede ser un poco antes, puede ser un poco después, que están trabajando para uno de los malos. Y a partir de Para ahí. el enemigo, sí. Exacto, están trabajando para uno de los enemigos como mínimo, y a partir de ahí la paranoia se desborda. Sí, son. Caduceus son, como dijéramos, la facción más pura de hombres serpiente. Adoran a Yig, que es como el padre de las serpientes y el dios principal de la mitología de los hombres serpiente. Y están dirigidos por Joshua Medham, que es el filántropo este que has mencionado, que en un momento dado vendió su empresa farmacéutica para crear una especie Una corporación. de corporación de ayuda humanitaria que está radicada en Nueva York, pero ayuda en todo el mundo, allí donde hay guerras o gente necesitada, etcétera. Es este señor de arriba a la izquierda de la portada, el Sí, de la barba. voy a poner una imagen, si consigo encontrarla. Y los jugadores trabajan para él, aunque al Este principio, señor. exacto, aunque al principio se supone que no lo han visto porque son recién Exacto. llegados a la organización, justo han hecho el curso del empleado, y además se les empieza la partida que los jugadores son enviados a una misión a la selva de Bolivia, porque en aquel momento hay una guerra entre Bolivia y Paraguay, creo que es, Sí. y se supone que Caduceus está en el terreno prestando atención médica y sanitaria a los indígenas que viven en la zona fronteriza, que es donde está habiendo los combates, y a partir de ahí empieza la historia. Entonces, esta es la facción principal, dijéramos, Caduceo, que es liderada por este señor, Joshua Medham, y que son en realidad adoradores de Yig, y que lo que quieren es, en realidad, encontrar el portal o sea, una manera de acceder a Mu, que es el continente perdido en el cual habitaban los hombres serpiente. Y quieren, o sea, ¿para qué quieren llegar a Mu? Porque con esto sigo teniendo que consultarlo en la campaña antes de poder decirlo abiertamente. O sea, hay una facción que quiere arrasar la tierra, y hay otra que quiere esclavizar a la humanidad. Sí, la facción dirigida por Joshua Medham es la que quiere esclavizar a la humanidad. De hecho, tiene un plan absurdo. Esto es lo que me encanta del pulp, que tienen planes absurdos. Tiene un plan absurdo para soltar una especie de virus por todo el mundo, un virus que usará una especie de mosquitos biomecánicos para expandirlo por todo el mundo, y este virus acabará con el 90% de la población, y hará que el 10% restante, que el 90% del 10% restante, es decir, el 9% restante, se vuelva prácticamente idiota,
y entonces sea muy fácil de esclavizar. Y el 1% restante se supone que ya se encargarán ellos de acabar con los supervivientes, porque no serán muchos. Y este es el plan principal de la facción de Yik. O sea, esclavizar a la humanidad y volver a poner a los hombres serpientes en el lugar que deberían ocupar en la Tierra. Claro, y ellos utilizan, dijéramos que Caduceo, como tapadera. Entonces intervienen en los lugares del mundo donde, con la excusa de que es que hay conflicto armado o hay necesidad de ayuda humanitaria, y en realidad lo que han detectado es que allí hay alguna presencia antigua de la civilización perdida de los hombres serpiente, y que allí pueden encontrar algún rastro de alguna pista para cruzar este portal y tal, ¿no? Entonces, Exacto. a los agentes que reclutan, que son los jugadores al principio de la campaña, dijéramos que los tienen en prueba, en periodo de prueba, los envían a un par de misiones para ver cómo funcionan y los van haciendo entrar como en el círculo interior. Les van explicando la realidad de lo que hay, en plan, mira, es que nosotros en realidad estamos en este rollo. O sea, el primer paso es decirnos que en realidad nosotros no somos simplemente una organización de ayuda humanitaria, sino que combatimos a los hombres serpiente, ¿sabes? Porque son una Combatimos a los amenaza. mitos y a todas las amenazas Sí. extraterrestres y lo que sea por todo el mundo. Eso es lo que les contarán a los jugadores en la fase 1, digamos. Bueno, en la fase 2. En cuanto los jugadores empiecen a sospechar, les dirán esto. Y luego ya, no, es que en realidad los hombres serpiente lo que queremos, somos guays, y lo que queremos es volver a que nuestra civilización prospere como antaño y tal, y el último paso es intentar convertir a la gente que reclutan en hombres serpiente o matarla, básicamente. Luego tenemos a la segunda facción, que está dirigida por Rose Medham, uno de mis personajes favoritos de la campaña. Sí, el mejor. Rose Medham es la hija de Joshua Medham, y es una facción, lidera una facción que es una escisión de la otra. Hay un momento, digamos, durante los últimos años en los que ella tiene una especie de revelación y descubre que Yik es un dios que no mola tanto como creía, sino que el dios que realmente es guay para ella es Chachowa. Y entonces se hace la líder del movimiento de Chachowa, que es una especie de facción llamada la Noche Interior, la Inner Night, y que conspira contra la organización de su padre. De hecho, ella, esto es background de la historia, se supone que en un momento dado incluso intenta acabar con la vida de su padre, y a partir de entonces el padre como que la destierra, y ella pues se dedica a dirigir su organización, que tiene algo menos de recursos que Caduceo, pero así todo de un idol lo que pueden hacer, que tienen bases repartidas por todo el mundo, y se dedican a espiarse el uno al otro, ¿no? Y el objetivo final de Rose Medham y la Noche Interior es directamente destruir a toda la humanidad. O sea, también tienen un plan absurdo en marcha, que es activar activar toda la red de volcanes del mundo, todos, hacerlos estallar todos, enviar a toda la gente, todos los hombres serpientes, a refugios subterráneos y esperar a que todos los humanos mueran, y luego pues reivindicar el planeta como suyo. O sea, todo esto es de Mu. Un plan que tampoco está mal, ¿eh? ¿Qué? O sea, necesitan acceder a Mu también para llevarlo a cabo, porque en Mu está como la tecnología de los hombres serpiente que permitiría llevar a cabo esto. Correcto. Y por último, tenemos a Tiranish, que es la líder que sería como una facción independiente, la menos numerosa, y son los adoradores de Khazan-Otoa, que lo que intentan es también acceder a Mu para devolver a Mu a la Tierra. Ahora Mu está en una especie de dimensión paralela que no es exactamente la Tierra. Planean devolverla y utilizar la tecnología para hibridar a los humanos y convertirlos en una especie de hombres serpientes y fusionar las dos razas. Básicamente estos serían los tres males a los que los jugadores se van a enfrentar. Sí, dijéramos que Caduceo utiliza sobre todo tecnología heredada de los hombres serpiente, o sea, tienen muchos tomos de conocimiento arcano y objetos y cachivaches mágicos que utilizaban los hombres serpiente, y los utilizan para llevar a cabo sus planes.
la noche interior, que sería la facción de Rose Medham, que es la hija, no tienen tantos recursos y entonces lo que utilizan es magia y rituales para compensar y son como una especie de grupo terrorista y Tyrannis va por libre, va ella sola, que es una especie de gran oficiante, una sacerdotisa de los hombres serpiente de antaño, que ahora veremos dónde aparece, y esta sí que va por libre como captando gente para su culto y hipnotizándolos y tal, porque está sola, básicamente, o sea... Sí, sí. Y claro, al principio los jugadores son absolutamente desconocedores de toda esta realidad y como decimos, se les va a enviar a una misión de ayuda médica a Bolivia hasta que empieza el marrón, ¿no? Sí, quería comentar algo a este respecto y se me ha olvidado, pero bueno, por ejemplo, una cosa importante de la campaña es el concepto de hibridación. O sea, hay un proceso que se llama hibridación, que es convertir a humanos en hombres serpiente y que tiene cierta importancia a lo largo de la campaña, porque algunos de los personajes lo pueden sufrir de los jugadores y que tanto Caduceo como a la noche interior y tal intentan engañar a los personajes en plan, bueno, esto no es nada, tómate 2 aspirinas y tira para adelante, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, veremos como algunos de los personajes de ambos grupos se ven sujetos a algunos procesos de hibridación y cómo lo llevan. Lo que quería comentar, que ya me he acordado, es que ni Rose Medham ni Joshua Medham, que es su padre, que es el capitoste de Caduceus, son quien dicen ser. O Obvio. sea, Es verdad. había un Joshua Medham que era un humano que montó una empresa farmacéutica y en cierto momento un hombre serpiente se lo comió, adoptó su forma física y el Joshua Medham que hay ahora mandando Caduceo es un hombre serpiente, igual que Rose Medham en cierto momento desapareció y es una mujer serpiente que se hace pasar por Rose Medham. O sea, el rollo este de nada es lo que parece es una constante paranoica de la campaña. Sí. De hecho, Rose siempre va con un velo, con sombreros con velo, porque tiene todavía algunos rastros de las cicatrices que le ocasionó Canning, que es el guardaespaldas de Joshua Medham, cuando Rose intentó asesinar a su padre. Canning se lanza por ella, le hizo unas cicatrices y desde entonces Rose pues siempre va con eso, sombreros con velo, va un poco cubierta y tal, y es un personaje un poquito oscuro, ¿no? No sé. Entonces, a nivel de preparativos previos de la campaña, de documentación y preparación, etcétera, ¿tú cómo lo...? Bueno, yo me leí los 2 primeros capítulos y a partir de ahí me leí otra cosa, porque como en los 2 primeros capítulos explican un poco esta especie de transformación que tuvo, esta epifanía que tuvo Rose y por lo cual abandonó Geek y se pasó a Chachowa, yo quise esto engordarlo un poco. Y entonces cogí un suplemento antiguo de la llamada de Tulu, que es el rastro de Chachowa, que tiene básicamente dos aventuras. Y cogí una de ellas, que me pareció muy indicada, y la utilicé para ir soltando cositas, porque más adelante hay un capítulo que pasa en Islandia, y entonces lo amplié y lo modifiqué un poco a mi gusto. Creo que esa es la transformación más grande que le hice a la campaña. Y en cuanto a preparación, ya te digo, el resto era preparármelo un poco a medida que los jugadores iban moviéndose y avanzando sobre el terreno. Claro, yo tenía claras cuáles eran las motivaciones básicas de los 3 grupos y con eso también íbamos reaccionando un poco. Bueno, de hecho hay un cuarto grupo, que lo veremos también un poco más adelante, que se convirtió en uno de mis grupos de favoritos y que también tiene una influencia importante en la campaña. Es que es un encaje de bolillos, ¿eh? O sea, es casi hacerte un Excel para saber lo que está haciendo cada facción en cada momento. Es una locura. Yo esto del rastro de Chautauqua, que me pareció brillante, porque es verdad que la campaña explica de manera muy somera cómo Rose Medham abandona a su padre, se pira y monta la noche interior.
pero no te da más explicaciones, yo te lo copié directamente. Cuando me explicaste esta idea, yo directamente cogí el suplemento del rastro de Chatogua y usé esa aventura como trasfondo de Rose Mayhem para el resto de la campaña. Me pareció una idea brillantísima. O sea, funciona como también como un da tiro. placer, ¿no? Aprovechar suplementos y cosas que tienes por casa. Cosas que tienes ahí muertas de risa y darles un uso. Aparte, yo soy muy fan de... Ahora estoy preparando otra campaña y creo que voy a hacer algo parecido, de coger... O sea, no tanto inventar, sino coger 2 aventuras y jugarlas un poco en paralelo. Creo que, bueno, aporta un poco de caos, pero también le da más textura a la historia. A mí toda la parte de documentarme para preparar una campaña me parece muy, muy chulo. Yo, por ejemplo, me documenté bastante sobre la guerra del Chaco, que es la guerra que ocurre justo cuando empieza la campaña en Bolivia. Que ahora, bueno, a explicar un poquito 4 pinceladas para que la gente lo tenga presente. Yo lo que sí que hice es meterle bastante mano al reglamento de la llamada de Tulu, al reglamento de Bull Tulu. O sea, a mí hay una... O sea, lo llevo más o menos bien y hemos jugado en by the book, tal, ¿no? O sea, con las reglas de Bull Tulu, según decía el manual y tal. Pero, por ejemplo, a mí las habilidades... O sea, la llamada de Tulu me parece que es un juego que tiene demasiadas habilidades. Y entonces yo lo que hice fue intentar consolidar algunas. O sea, no me acuerdo los nombres en español porque yo juego en inglés a la llamada de Tulu, pero escuchar y buscar y no sé qué, yo tengo 2 habilidades que son alerta para reacciones pasivas. Cuando estás montando guardia en un campamento y oyes un ruido, todo el mundo tira alerta. Y buscar para cuando buscas activamente, en plan, estoy montando guardia en un campamento y quiero ver qué hay detrás de ese árbol. Entonces yo lo que hice fue hacer una hoja de personaje nueva con las habilidades retocadas y reduciendo el número de habilidades de las 40 y pico que hay en la llama de Tulu a 30 y algo. Está bien, lo que pasa es que para cordura, como es una cosa que se mueve, cordura y suerte, que son dos cosas que se mueven mucho, a mí lo de la cinta, digamos, que hay en la hoja básica, me parece más práctico, porque es algo que los jugadores van a borrar y sobreescribir muchas veces, y aquí igual te gastan la hoja, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no tenía espacio. Aparte es que las habilidades en la llamada de Tulu, en la hoja de personaje, están en un tamaño de letra muy pequeñito. Porque cada habilidad tiene 3 valores, además. Normal, a la mitad y éxito crítico. Y a la quinta, sí. Y entonces, claro, yo intenté subir un poquito el tamaño de letra y se me comió todo el espacio que tenía para la hoja. Yo luego les daba una hoja aparte en la que apuntaban los puntos de vida, los puntos de cordura, para no tener que estar todo el rato borrando y volviendo a apuntar en la hoja básica. Pero básicamente el rollo es que modifique el sistema de habilidades, modifique también el sistema de experiencia, que no es que no me parezca bien, es muy de juego antiguo lo de la llamada de Tulu, de cuando pasas una tirada muy importante te marcas la casilla y luego al final de la aventura tiras para ver si te sube. No me parece, es muy de juego viejuno, pero no me parece mal. Lo que no me acaba de convencer es que te suba un dado de 10 la habilidad de golpe, porque me parece muy errático. Entonces yo lo que hago es, les permito subir la habilidad más a menudo, pero sube un dado de 6 solo. Y hay algunas tiradas que si son suficientemente importantes, con independencia del resultado que saquen, les dejo marcar la casilla. Porque me parece más a menudo quieres decir en cada sesión, en vez de en cada aventura. No, en cada sesión tampoco, pero en momentos puntuales de la aventura, en plan, estáis descansando o habéis hecho una machada en la sesión anterior, habéis ganado un combate súper importante o habéis conseguido mucha información, etcétera. Ahí les digo, venga, va, las que tenéis marcadas, borradlas y intentad subir las habilidades. Esto sí que lo hago. Y entonces suben, en vez de un dado de 10, suben un dado de 6. Y si no sacas la tirada para subir, te sube siempre un punto. ¿Sabes? Me parece que es como más progresivo y, bueno, no sé. Pero bueno, son... Pues no, yo del sistema no creo recordar que hiciera ningún cambio. Nada sustancial, como mínimo. Y luego también para las armas automáticas, que es una cosa que solo se usó una vez en toda la campaña, utilicé las reglas de Delta Green. Que Delta Green es un juego que utiliza el motor de la llamada de Tulu, sexta edición, no séptima, y las reglas de armas automáticas le dan sopas con onda a las reglas de la llamada de Tulu. De hecho, hubo una escena en la que un personaje estuvo disparando
con una Vickers, con una ametralladora de la época, que yo creo que no lo hubiera resuelto usando reglas si hubiéramos usado el sistema de la llamada de Tulu, porque hubieran sido un montón de tiradas. Y en cambio esto se resolvió con una sola tira de dado de manera súper intuitiva y funcionó muy bien. Y eso lo implementé porque cuando llegó el momento dije qué pereza utilizar las reglas de armas automáticas de la llamada. Sí, son muy pesadas, implican muchas tiradas de dado y la verdad es que se hacen pesadas. Ya lo he comentado al principio, no es de lo mejor del juego. Pues bueno, si quieres vamos Presentamos a los grupos. Sí, ¿no? El elenco de personajes. Vale. Espérate. Pues ¿quién empieza? Pues tú mismo. Vale, pues el grupo inicial está compuesto por 4 jugadores y 4 personajes. Brian O'Driscoll era un ex piloto naval con gran capacidad de disparo también, y además era el jugador que lo llevaba, era el apuntador de la campaña, o sea, el diario de la campaña lo llevaba él, y tenemos un diario de campaña fantástico porque el tío lo apuntaba todo, y de hecho al principio de cada sesión, después, siempre le pedíamos a él, en vez de hacer el recap yo, le pedíamos a él que lo hiciera y él leía sus notas de la anterior partida y ahí rápidamente nos poníamos en situación, ¿no? Esto es una cosa que creo que hay que hacer mucho hincapié. O sea, yo tengo una jugadora también, Marta, que es muy dada a escribir diarios de campaña. O sea, esto es aparte de que luego acabas la campaña y te lo lees y es una chulada, si tienes un jugador que tiene esa pulsión, anímale a que escriba un diario de campaña, porque es una herramienta fantástica para recordar escenas, en qué fecha pasaron las cosas, etcétera. O sea, es un... Sí. Muchas gracias, Manolito. Que a veces, pobre, me daba la impresión de que no le daba tiempo de apuntar y participar en el fregado y tal, pero bueno, ya lo veréis, tuvo momentos realmente brillantes el buen O'Driscoll. Sir Blair Hollingsworth, personaje de Ramón, que era un explorador. Este era un explorador famoso. O sea, era un tío que podía ser que alguien lo conociera en plan, sí, usted es el tipo que subió el Everest y tal. Y el tío iba un poco por ahí en plan, sí, soy Sir Blair Hollingsworth y a lo mejor me recordarán del nodo en el que me iba a la Antártida. A veces alguien le conocía, la mayoría de las veces no. Pero era un tío que tenía mucho carisma y eso, había viajado mucho, tenía pasta y se apuntó a lo de Caduceus un poco pues para vivir aventuras, ¿no? Egon Spengler, personaje de Salva, era todo lo contrario, era el más ratón de biblioteca de los 4, digamos, y el más rarito, era un antropólogo barra, no diría parapsicólogo porque igual sería exagerar, pero realmente era un tío que tenía una pulsión por eso, ¿no? Por las cosas raras y las cosas extrañas, y se apuntó a Caduceus para poder ver mundo y para poder ver cosas extrañas, y vaya si las vio, ¿no? Y por último, Robert Henderson, el personaje de Ángel, que era otro ex oficial de la Armada, pero en este caso era ingeniero, y era un chiflado de los cachivaches. O sea, era un tío que era muy buen mecánico, le encantaba remenar motores y tocar cosas, y aparte tenía una afición bastante singular por la ciencia ficción de la época, ¿no? Que en aquel momento pues estaba como empezando, pero el tío ya era el típico tío que iba con las revistas de Amazing Stories encima y tal. Y estos 4 eran el grupo inicial. Pues comento el mío. Mi grupo estaba formado por William Taylor, interpretado por Pera. William Taylor era un cazador australiano, un gran cazador muy experimentado, un tío que había estado en todas las junglas del mundo, había pegado tiros en todas partes, las había visto de todos los colores y aparte era muy heroico, muy echado para adelante. Y era gracioso porque el tío, no, el gran cazador, muy experimentado, pero en realidad atendiendo al sistema de creación de personajes de la llamada de Tulu, era el personaje menos eficaz del grupo porque era el que menos puntos había tenido para subirse habilidades. Había tenido que concentrar los puntos de habilidad en 3 o 4 habilidades muy concretas para poder ser eficaz, para poder ser competente. Pero a la hora de la verdad, había personajes del grupo que conducían, que disparaban, que trepaban,
que se infiltraban mejor que él, ¿no? Entonces, claro, esto daba bastante pie al humor, ¿no? De yo soy el gran cazador, pero luego resulta que todos lo hacen todo mejor que yo. Esto se fue corrigiendo, ¿eh? Esto con el paso de las partidas y a base de tiradas de experiencia se fue corrigiendo. Y luego tenía una particularidad, que es que llevaba un tatuaje en el pecho, un tatuaje de un árbol, que no recordaba cómo se lo había hecho y no sabía de dónde salía. Este jugador es una cosa muy típica de él, que es, te plantea esto y tú haz con ello lo que quieras. Entonces ¿Lo planteó él o se lo pusiste tú el tatuaje? No, él fue cosa suya. Y yo dije, bueno, pues con esto habrá que hacer algo. Entonces esto lo tuve que incluir en la trama de la campaña de alguna manera, que el tío llevaba un tatuaje de un árbol, que yo en las primeras sesiones ya le dije que el tatuaje se movía y cambiaba de forma y tal, y el tío ya empezó a flipar ahí. Luego estaba Lola Álvarez, interpretada por Marta, era una fotógrafa mexicana, también muy experimentada, había estado en un montón de teatros de guerra, en entornos hostiles, haciendo reportajes fotográficos, está muy, muy trabajada. Y aparte era una tía súper versátil que sabía hacer de todo y todo lo hacía bien. Porque era el caso contrario al de William Taylor y Pera. O sea, Marta había tenido unas tiradas brutales a la hora de hacerse el personaje y había dispuesto de casi el doble de puntos de habilidades que el personaje de William Taylor. Creo que tenía 600 y pico puntos o 700, una burrada. Yo había inflado un poquito los puntos de habilidad que les daba a los personajes porque quería que fueran, héroes pulp. Pero lo de ella es que se saltó el medidor por todos lados. Entonces, incluso había coña con el personaje, porque cuando yo pedía alguna tirada de habilidad a los jugadores en plan, ¿tenéis alerta? ¿O tenéis supervivencia? ¿O tenéis sigilo? ¿O tenéis intimidar? Ella siempre decía, yo ting, ¿sabes? En catalán, yo tengo. Y siempre tenía la habilidad que yo pedía. Y siempre la tenía la más alta o la segunda más alta del grupo. Y claro, esto al final, la coña se extendió tanto que le acabamos haciendo un cartelito de cartulina en el que ponía yo think en grande, y entonces ya cuando yo pedía una habilidad, ella directamente levantaba el cartel diciendo yo think, que a veces lo levantaba incluso antes de que yo dijera qué habilidad estaba pidiendo. Lauren Silver es el personaje que antes decía que se vio un poco desubicado en la campaña porque ese es el personaje de Joan, un diletante que vivía de su profesión, era liarse con viudas ricas que tuvieran bibliotecas con libros de valor, caros, arcanos y tal, y entonces robarle esos libros y vendérselos en el mercado negro. Era un experto en libros y bibliotecas y tal, pero con el punto de que no era un académico, sino que era un tío que lo que quería era sacar pasta con la compraventa de antigüedades y de objetos de valor, pero sobre todo de libros valiosos. Entonces, claro, en una campaña como esta no tuvo todas las oportunidades de brillar que él seguramente pensaba cuando se hizo el personaje al inicio, ¿no? La idea era muy buena de personaje, pero a la hora de la verdad, salvo algunas escenas puntuales, sus habilidades de utilizar libros y venderlos y comerciar con ellos, claro, quedaron un poco en segundo plano, ¿no? Pero bueno, era un personaje muy, muy chulo y la última escena de la campaña fue su escena. También estaba Emilia Baeder, Ann Eder como nombre artístico. Este era el personaje de Keka, actriz y científica, antropóloga, física, bióloga, austríaca, que había rodado algunas películas cuando era jovencita, pero sus padres la casaron con un alto mando del partido nazi austriaco y ella decidió que un poco de nazismo está bien, pero aquello ya era demasiado nazismo para un adulto y se largó del país zumbando, llegó a Estados Unidos, donde ofreció sus conocimientos al gobierno americano para trabajar para ellos, fue rechazada y entonces acabó recalando en Caduceo, donde sus capacidades como científica fueron muy apreciadas y aparte también era piloto de aviones y también era algo que les encajaba muy bien. Era la mezcla esta de científica y como Hedy Lamarr, ¿no? Es que es un personaje súper basado en Hedy Lamarr, la actriz de Hollywood Hedy Lamarr, que aparte era matemática y científica y tal, ¿no? Este era el personaje de Keka. Y el último personaje, que era el más pintoresco de todos, era Cera Cormac. Este era el personaje de Miguel, que era un señor muy pequeño, de muy sí, pequeño tamaño. Como Peter Lorre, ¿no? Peter Lorre, un señor muy pequeño,
del que no sabían cuál era su oficio ni su beneficio, sabían que era rico y que tenía una serie de habilidades extrañas como ocultismo, hipnotismo, incluso mitos de Tulu. Ya desde el principio tenía mitos de Tulu. Y aparte de esto, él decía que tenía 177 años, que lo había visto todo. Decía, no, yo he vivido 177 años, he estado en diferentes lugares de la historia, lo he visto todo y lo sé todo. Lo sabía todo, pero al decir lo sabía todo, todo lo que había pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad en todos los lugares del mundo. Lo sabía todo. Lo que pasa es que cuando le convenía lo contaba y cuando no, pues no lo contaba, ¿sabes? A veces no le parecía interesante compartirlo o prefería guardarse la información porque no se fiaba, lo que fuera. Entonces el jugador se inventó una regla, venía a las partidas con una tarjeta y de vez en cuando me la daba, una vez por sesión me daba la tarjeta y me decía, esto que estás explicando yo lo sé. O sea, si yo estaba, por ejemplo, describiendo una pirámide de los hombres serpiente en algún lugar del mundo, el tío decía, no, yo esta pirámide, yo sé de qué va. Dentro de esta pirámide, ¿qué hay? Porque yo esto lo sé. Y me daba la tarjeta y yo se lo tenía que explicar. Y me pareció que pegaba muy bien al tono pulp de la campaña y que era muy divertido, o sea que me lo comí sin ningún problema. Molt bé. Bueno, pues 9 personajes bastante interesantes, los 9, ¿eh? Sí. Claro, aquí también hubo que ver encajar cómo los personajes estaban relacionados con Caduceus y por qué habían buscado ese trabajo de irse de misiones de ayuda humanitaria y tal. O sea, es una cosa que los masters tienen que tener en cuenta también a la hora de crear personajes nuevos, que tiene que haber una justificación por la cual los personajes de repente aparezcan en una selva de Bolivia para llevar medicinas a un poblado y tal, ¿no? Claro, en mi caso yo tenía dos, como digo, dos ingenieros, bueno, un piloto y un ingeniero con formación militar, que además, bueno, pues era algo que era bastante plausible que Caduceus estuviera buscando para zonas de guerra, un explorador famoso, que también cuadraba mucho, y un antropólogo que además hablaba un poco de español y tal, y eso también nos daba... Yo creo que los 4 se habían montado un poquito la grasa para entrar dentro de Caduceus. Recordemos que Caduceus se supone que les hace una especie de formación básica, ¿no? Que les tiene como un mes o dos, pues explicándoles la manera de trabajar sobre el terreno y tal, y luego los suelta, ¿no? Explicándoles bullshit. Sí, exacto. Bueno, pues capítulo 1 de La serpiente de dos cabezas, ¿no? Bolivia, sin más dilación. Yo creo que es el mejor inicio de una campaña de la llamada de Tulu que he visto en mi puñetera vida. O sea, es un inicio que no solo... A mí los inicios in media res me gustan mucho, porque luego yo lo que hice fue tirar para atrás al cabo de un par de sesiones y decirles, bueno, en realidad hasta Bolivia habéis llegado de esta manera. Pero el inicio en medio de la acción me parece brillante y además creo que marca el tono perfectamente para decirles a los jugadores, eso es una campaña pulp, tira para adelante. Hay una cosa que no hemos mencionado y es que los dos, mientras estábamos arbitrando la campaña, seguíamos a Seth Skorkowski, que no sé cómo se escribe exactamente. Seth Skorkowski, que es un tío que es escritor de ciencia ficción y fantasía y es muy fan de los juegos de rol y es máster desde hace muchísimos años. El tío tiene un canal de YouTube, yo os recomiendo que lo sigáis. Es verdad que están en inglés, aunque se pueden subtitular en inglés y entonces es más fácil seguirlo. Y el tío tiene, aparte de que tiene muchos vídeos de análisis de módulos y suplementos y críticas y consejos para masters, tiene una review en 10 capítulos o 8 de esta campaña, La serpiente de dos cabezas. A diferencia de nosotros, él lo hace mucho más rápido y creo que cada capítulo son como 20 o 25 minutos. Y es muy bueno, tío, porque se disfraza, tiene cromas detrás y pone escenas de la campaña. Él interpreta a todos los personajes, todos. Se pone unos disfraces absurdos, pero que cuadran perfectamente, cambia las voces y hace, después de jugarlas, el tío dice, vale, pues os voy a explicar cómo fue el capítulo de Bolivia jugado por mis personajes. Y en 15 minutos o 20 te explica toda la secuencia de Bolivia, haciendo diálogos súper divertidos. Y la verdad es que era una fuente de inspiración también lo que comentaba. Y recuerdo que la escena que vamos a explicar ahora, en el primero de sus vídeos, a mí me hizo reír muchísimo, porque está explicada de una manera muy gráfica y si podéis, echarle un ojo porque es realmente gracioso.
Es muy buena, es muy buena. No, la verdad es que el motivo principal de hacer esto que estamos haciendo fue un poquito, oye, hostia, esto que ha hecho Seth Skorkowski lo podríamos hacer nosotros de una manera un poco diferente, pero a mí me animó mucho el formato que él, o sea, los vídeos que él hizo sobre los capítulos de la campaña y tal, y luego aparte es que saqué un montón de ideas y de consejos para cómo dirigir luego yo la campaña. Sí, porque él lo decía, mira, he hecho esto, a mí me ha funcionado, pero creo que se podía hacer de otra manera, o esto no lo hagáis porque no acaba de tirar, Sí. y realmente se sacaban ideas chulas. También el tío se saltó algunas cosas que tú decidiste saltarte, por ejemplo, y creo que sí, además el tono general me Sí, parecía era. muy indicado. Fue de Bueno, mucha ayuda tener a un tío que había ido como por delante de ti barriendo y que te exacto. decía, no cometas este error, esta aventura hazla de esta manera, a mí me fue súper útil. O sea que cualquiera que quiera arbitrar la campaña y se maneje con el inglés, que se vea los vídeos de Seth Skorkowski, pues son brutales. Entonces, Pues, vamos. la escena Bueno, la inicial escena es que, de la partida de Bolivia. O sea, claro, la la escena campaña empieza inicial. en Bolivia. Bueno, espera, un momento antes. Bolivia, años 30. La partida está ambientada en una zona que se llama el Gran Chaco, durante lo que se conoció como la Guerra del Chaco, que es una guerra entre Bolivia y Paraguay, que eran dos países que estaban en ruinas, que habían salido de la época colonial tiesos y que se peleaban por una zona que tenía acceso al mar, que era el Gran Chaco, que estaba bajo el control de Paraguay y que Bolivia la quería porque necesitaba una zona de acceso al mar para poder comerciar y porque aparte se había descubierto petróleo en esa zona. Y entonces había una guerra entre las dos naciones, que era una guerra en la que casi moría más gente por las inclemencias del tiempo, por lo hostil del terreno, por las hambrunas y tal, que por las batallas. Bolivia tenía un ejército muy numeroso, pero muy mal organizado, formado por muchos mercenarios, gente que no hablaba el mismo idioma, muchas diferencias de clase, armamento comprado a los ingleses que resultó no ser nada útil, tanques y tal, que para moverse por la selva no servían de nada. Y enfrente tenían a los paraguayos, que tenían un ejército mucho menor, creo que eran un tercio, o sea, una relación de 3-1 había en la guerra. Un ejército mucho más pequeño, pero que se conocía el terreno a la perfección, que formaban todos parte de la misma cultura étnica, hablaban el mismo idioma, tenían un sistema de vías de tren que comunicaba los puntos fortificados de manera muy efectiva. La población ayudaba mucho al ejército, incluso sacrificaban el mobiliario de las casas para hacer cajas de munición y de armamento. Entonces era como una guerra muy desigual entre un ejército que lo que quería era conquistar un territorio, que era Bolivia, y los paraguayos que lo que hacían era defender una zona que ya controlaban y que su objetivo era matar a cuantos bolivianos pudieran para, dijéramos que quitarles la idea de mantener, de seguir adelante Forzarlos, ¿no? con la guerra, forzarles a un armisticio. Porque aparte era una Claro, zona como que los dos países salieron de la época colonial de manera muy desordenada, se habían hecho cada uno las fronteras un poco a medida, basándose en manuscritos y en contratos y en papeles muy laxos, y entonces cada uno decía, bueno, esta selva es mía, no, esta montaña me pertenece y tal, ¿no? Y en claro, este aquí, contexto es el que tiene lugar la aventura. En claro, Bolivia, en aquí los el años tema es que 30, tal. se supone que en uno de estos enfrentamientos, precisamente, unos 10 o 11 días antes de que los jugadores lleguen a la zona, uno de los obuses de artillería usados en la guerra ha ido a caer y ha destruido un sello que protegía Protege. algo, ¿no? Sí, exacto. Y a partir de ahí es cuando empiezan a pasar cosas en la zona y es cuando Caduceo se da cuenta de que ahí pasa algo y decide mandar a los jugadores. Bajo la excusa, incluso para ellos, de que van allí a llevar ayuda sanitaria, medicamentos, etcétera. Entonces, de hecho, la partida empieza así, empieza con los jugadores que ya han hecho el tránsito por avión hasta la capital de Bolivia y desde allí han cogido una recua de mulas, se han internado en la selva, cargando todas las latas de comida y los medicamentos y todo lo que han podido reunir para llegar a un poblado fronterizo. Y esta expedición que los jugadores
llevan está al mando de un doctor, el doctor Ursini. Un pobre hombre. El doctor Ursini, que es el líder de la expedición y el que conoce los detalles, digamos. Sí, sí. Y que cuando se están acercando a la zona fronteriza, se gira para uno de los jugadores y le dice, van a ver una cosa, por cierto, os tengo que decir que esta expedición está muy bien, vamos aquí a llevar comida y medicamentos y tal, pero hay algo más que os tengo que comentar y esta cosa que os tengo que comentar es... Y en ese momento suena un disparo y le vuelan la cabeza al señor. Y los jugadores, salpicados de la sangre del pobre hombre, se ven envueltos en una refriega porque alguien les está disparando desde unos cuantos metros al otro lado de la espesura, ¿no? Esa es la foto inicial con la que empieza la campaña. Aquí veis al doctor Ursini con los sesos volando y los jugadores pues teniendo que hacer frente y repeliendo a un ataque de unos presuntos soldados que no les queda muy claro si son del ejército boliviano o paraguayo en ese momento, que les atacan desde el bosque. Sí, sí. Entonces, como decía Chema, este es un principio bastante brillante y que ya pone a los jugadores en tensión y en problemas desde el minuto 0 de la campaña. Yo he de decir que para una campaña que en mi caso tuvo muy poca mortandad, porque básicamente lo que hemos dicho antes, Pultulu es un saco de puntos de vida para los personajes, para que no mueran. Pues en esta escena estuve a punto de matar a un par, porque yo creo que aún no habían pillado el tono del Pultulu y claro, de repente vas por la selva y el tío que está al mando de tu expedición le revientan los sesos de un disparo y te empiezan a disparar desde todos lados. Y claro, los jugadores no sabían cómo reaccionar y hubo un par de ellos que estuvieron a punto de salir de allí con los pies por delante. ¿Pero quieres decir que estaban como dudando o que se pusieron demasiado chulos y cargaron contra los malos? Se pusieron muy nerviosos, no supieron cómo reaccionar y hubo un par de asaltos en los que les dispararon sin que se cubrieran y estuvieron a punto de morir. Bueno, se supone que los jugadores van a resolver este combate, no hace falta que acaben con toda la gente que les está disparando, sino que simplemente pueden ponerlos en fuga, que es lo que hicieron los míos. Los míos realmente, tanto Hollingsworth como Henderson como Driscoll tenían buena capacidad de fuego. No así Spengler, pero los otros tres sí, y rápidamente con los rifles pudieron batir la zona, mataron a un par de soldados y consiguieron poner al resto en fuga. Porque según recuerdo, esos son soldados bolivianos, ¿no? Sí, son soldados bolivianos, lo que pasa es que están al mando de un capitán o un teniente que este sí que es un hombre serpiente. Un hombre serpiente, sí. De la noche anterior, digamos que la noche anterior ha llegado antes al lugar de los hechos y está intentando descubrir algo, buscan algo. Sí, o sea, el rollo de trasfondo de la aventura es que Caduceus tiene motivos para sospechar que en esa zona de la selva hay un antiguo complejo que pertenecía a los hombres serpiente cuando eran una civilización floreciente y entonces ha enviado a los personajes y al pobre Ursini a descubrir esto con la excusa de que llevan ayuda humanitaria y tal, ¿no? Pero la noche interior, que tiene agentes infiltrados en Caduceus, también se ha enterado de esto y ha enviado a su propio equipo a intentar localizar qué es lo que hay allí, ¿no? Que se supone que Exacto. es una antigua pirámide de los hombres serpiente, donde podría haber un oficiante, un sacerdote de los hombres serpiente al que hay que despertar, etcétera, ¿no? Entonces, los soldados que se enfrentan a ellos son soldados bolivianos, pero son en realidad están zombificados bajo el control de un hombre serpiente de la noche interior. Entonces, claro, los jugadores, en mi caso, mataron a un par de los soldados y los demás huyeron, pero cuando fueron a por los cadáveres realmente eran soldados bolivianos, es decir, no había nada, no eran hombres serpiente ni nada que pudiera hacerles sospechar de que hubiera nada extraño. Y de hecho, mis personajes se pensaron, pues eso, que era un destacamento de soldados que simplemente les había tomado por tropas enemigas o que estaban intentando cometer algún tipo de pillaje y ya está. Porque
Ahora viene la parte interesante también. Claro, lo que se hicieron fue registrar el cadáver de Ursini, y Ursini llevaba un sobre con documentación y unos documentos. Uno de ellos era muy obvio, era una especie de carta de presentación para el campo de refugiados al cual van. En el campo de refugiados al cual se dirigen hay un punto de Caduceus, y entonces hay una especie de carta de presentación para el doctor que está al cargo de la zona, y les dice, pues aquí les traemos esto y esperamos que puedan servirles de ayuda, pero luego hay otro documento que está cerrado. Entonces cuando los jugadores deben decidir si se lo quedan y lo leen, lo abren o se lo entregan también al doctor encargado de la zona. Y ahí empiezan las decisiones. Yo, en cambio, lo que hice fue desde el principio, ya en el primer combate, el líder del grupo de soldados bolivianos, que era un hombre serpiente, ya les tiró un hechizo, les tiró una chuza desde el principio. Les tiró un hechizo y ellos le pegaron un tiro, le borraron la cabeza, y cuando fueron a buscar el cadáver ya vieron que era un hombre serpiente. O sea, yo planteé, yo saqué a los malos desde el principio, en plan, pensé, la serpiente de 2 cabezas, o sea, aquí, o sea, hay muy pocas cosas que tengan que adivinar, o sea, es muy evidente. Entonces, desde el principio dije, bueno, estos son hombres serpiente. Entonces ya esto también lo que hizo fue que pillaran los papeles que llevaba Ursini y tal, pero se lo tomaran todo con mucha cautela. Y entonces, por ejemplo, no sé si los tuyos siguieron camino y llegaron al poblado directamente, pero los míos estuvieron 2 días en la selva sin atreverse a entrar en el poblado, desde la linde de la selva, mirando con prismáticos y observando lo que había en el poblado antes de atreverse a entrar. No, los míos tenían un cabreo de 2 pares de narices con caduceos. O sea, empezaron a rajar de caduceos, a decir, pero ¿esto qué es? Nos mandan aquí, no nos explican nada. Y ya, para acabar, decidieron abrir la segunda carta. Y la segunda carta dice algo, es un documento, de un handout de la campaña, que dice algo así como briefing de Caduceus, o sea, con el sello de Caduceus y todo. Briefing para la misión de Bolivia, procedan al campo de refugiados, vean el mapa, preséntense al doctor Gómez, que es el doctor al cabo de tal. Dice, vayan al lugar donde ha habido el enfrentamiento reciente entre las tropas de los 2 ejércitos y busquen el templo y recuperen la momia. Esto es muy bueno. Y luego hagan todo lo necesario para llevar la momia al edificio central a las oficinas de Caduceus en Nueva York. Entonces, claro, mis jugadores ya estaban con los pelos así, diciendo, a ver, un momento, esta es la primera, y los jugadores estaban ya muy enfadados con Caduceus desde el minuto 1 de la campaña. Exacto. O sea, ¿esto qué es? ¿Dónde nos mandan? No nos cuentan nada. ¿Esta gente de qué van? Y su única esperanza era llegar cuanto antes al campamento para ver si había una radio y poder establecer contacto con Caduceus y cantarles las 40, pero ya. Sí. Esa era su principal motivación. Bueno, los míos, ya te digo, estuvieron en la selva dando vueltas un poquito hasta que se atrevieron a entrar al poblado, pero bueno, luego la escena es la misma. Llegan con los papeles del doctor Ursini, en plan, bueno, en realidad, o sea, nos han traído aquí para una misión completamente distinta a la que nos habían contado. Una cosa es que los jugadores llevan una radio de campo entre el equipo que cargan las mulas, etcétera, con lo cual en algún momento van a intentar ponerse en contacto con Caduceus seguramente para decir, oye, eso que nos habéis contado, porque en el poblado al que van, que es un poblado boliviano y tal, que ha sido tomado por los soldados bolivianos que en realidad son hombres serpiente o gente controlada por los hombres serpiente, han destruido la radio y tienen al poblado un poco en régimen militar. Bueno, yo lo cambié un poco e hice que ellos llevaban repuestos para la radio del sitio. Por tanto, ellos no podían establecer contacto de camino, pero sí que podrían establecer contacto una vez llegaran al poblado y repararan la radio y la pusieran en funcionamiento otra vez, ¿no? Y sí, llegaron al poblado sin mayores problemas. Se presentaron al doctor de allí, que hay un doctor con un par de enfermeras, que también las enfermeras tienen su qué, porque hay una que en un momento dado ha visto un hombre serpiente y está medio cagada, y de hecho se pasa el día empinando el codo brutalmente para intentar olvidar lo que ha visto. Uno de los jugadores intentó
darle un poco de palique, pero no hubo manera. Pero bueno, establecieron buena relación con el doctor y la otra enfermera, y entonces sí, pudieron enchufar la radio, llamaron, se pusieron en contacto con Caduceus y hablaron con un NPC, un gran NPC, que es Quentin Shafiro, que es el encargado, su handler, digamos, ¿no? El encargado del grupo, pero desde Caduceus. De hecho, es el que firma la nota, y este les tuvo que decir, claro, un poquito. Este tuvo que aguantar el chaparrón que le cantaron, le llamaron de todo. Pero más o menos el hombre se lo curró bastante y consiguió convencerles de que sí, que es verdad, que esto es el edificio Caduceus. El edificio de la izquierda, que tiene la cúpula, es el edificio de Caduceus en Nueva York, en medio de Nueva York. Un edificio súper guapo, que está muy bien descrito en la campaña, con planta por planta, porque es posible que los jugadores tengan que interactuar bastante con él o en él. Y total, que el pobre Shafiro manejó la situación como pudo, les convenció un poquito de que sí, que no se preocuparan, que Caduceus les daría todas las explicaciones que necesitaran, este Shafiro, en cuanto volvieran a Nueva York, pero que por favor, ahora que ya estaban allí y metidos en el fregado, hicieran el favor de intentar llevar la misión a cabo, ¿no? Que la misión a cabo efectivamente era esta, era intentar encontrar un antiguo templo que debía haber por la zona y rescatar una momia que había allí por unos temas. Que aparte les dice, traigan la momia viva. Así. Es claro, de repente es como, pero a ver, o sea, ¿qué coño me estás contando, sabes? Sí, sí, pero no se preocupen, cuando vuelvan a Nueva York, yo lo aclararemos todo, esto ha sido un malentendido, lamentamos los problemas en los que esto les puede haber metido, o sea, una moto de cojones. Sí, pero tragaron. Los míos tragaron y refunfuñando mucho, pero decidieron seguir adelante con la misión. Sí. Entonces, bueno, básicamente lo que los jugadores acaban descubriendo, los personajes acaban descubriendo es que hay una serie de lugares a lo largo de la selva, una serie de sellos de protección que lo que mantienen oculto es una especie de templo, y que lo que hay que hacer es como reactivar esos sellos para que el templo aparezca. No saben exactamente cómo. Los míos también contactaron por radio con Caduceus. Aparte hubo una escena en la cual le pidieron como envíanos dinamita, envíanos armas tal y cual, y hubo un lanzamiento ahí con avión en la selva. Sí. Eso, los míos también lo pidieron, pero Shafiro les dijo que no podía, que no podía montarlo desde ahí. Yo les envié cosas y les envié cosas porque lo que quería era que los jugadores perdieran tiempo en la selva. Y ahora veremos por qué. Porque la aventura tiene un punto repetitivo que yo quería evitar. Entonces quería que los personajes estuvieran haciendo otras cosas mientras de alguna manera les eliminaba sensación de repetición con el tema de los sellos. Correcto, tienes razón, porque para reactivar el templo creo que hace falta, no los 5, pero como mínimo 4 de los sellos tienen que saltar por los aires. Hay uno que ha sido el que ha saltado por los aires y lo ha empezado todo, pero claro, volar 3 sellos más sería un poquito repetitivo. Sí. Aunque lo importante es que primero los jugadores tienen que encontrar el primero, y el primero es el famoso pozo, ¿no? Hay un pozo que los jugadores encuentran al lado del lugar de la batalla, y que es un pozo muy oscuro y muy tenebroso y muy hondo, y ahí es donde los dos grupos hicieron cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, el rollo es que eso, el templo está oculto, no se sabe dónde, y hay 5 sellos que lo protegen. Entonces, cada sello es una especie de losa de piedra enorme que hay que retirar y que da lugar a un pozo, y debajo del pozo hay un mecanismo que hay que activar, y cuando actives un número de estos mecanismos en 4 de los 5 pozos, el templo aparecerá de alguna manera. Pero debido a lo que has contado antes, de que un impacto de artillería del ejército boliviano le ha dado a uno de los sellos, ya lo ha reventado de por sí. Entonces, hay uno de los pozos que ya está como la tapa reventada. Todos los pozos están guardados por una criatura que es una semilla de Chatogua, que es un bicho
muy grande, que puede adoptar cualquier forma, o sea, que puede modular su cuerpo y que es muy grande. Animalada, que es un bicho capaz de zamparse un grupo entero. Sí, sí, totalmente. Es inmune a casi todo el daño, al daño de armas, solo se le puede dañar por fuego, etcétera. Entonces, en cada pozo, en cada uno de los 5 pozos hay un bicho de estos. Entonces, cuando la bombarda de artillería impacta en el primer pozo, el bicho este sale de dentro y se genera una batalla en la que mata a varios soldados y tal. Entonces, los jugadores, una de las cosas que se encuentran en la selva es los restos de esta batalla. O sea, se encuentra una zona con un montón de cadáveres de soldados muertos y dicen, hostia, ¿aquí qué ha pasado? ¿Esto qué lo ha causado? Porque no parecen ni heridas ni un nivel de destrucción que se pueda causar por armas convencionales. Entonces acaban encontrando el pozo, que ya está abierto y que es evidente que hay que bajar a él para hacer algo. Pues sí, es evidente o no, porque mis jugadores llegaron al límite del pozo y yo pensaba, bueno, ya está, ahora bajan y se desencadena el marrón y aparte hay mucha información muy importante al fondo del pozo que te empieza a conectar con la campaña y mis jugadores estaban a punto de bajar y de repente Henderson dice, no, un momento, que vamos a bajar a este pozo, pero ¿de qué vamos a bajar a este pozo? Este pozo no reúne las condiciones mínimas de seguridad. O sea, no, aquí no se baja. Esto está oscuro, esto está muy, muy hondo, aquí puede haber cualquier cosa, cualquier alimaña. No bajamos. Y yo te juro que no salía de mi perplejidad pensando, ¿pero esto qué es? O sea, es la primera cosa importante de la campaña o la más importante y los tíos se la van a saltar. Y estuvieron 20 minutos de debate porque había algunos que sí querían bajar. Pero no, al final decidieron que aquello. Incluso el explorador dijo, no, es verdad, yo he subido las más altas cimas, he bajado las más bajas profundidades, pero esto acojona. Es una frase que se le recordaría mucho a lo largo de la campaña, ¿no? Y no, decidieron como taparlo un poco, ¿no? Poner unos sellos para que no cayera ningún niño allí y tal. Y pasar de cuidado, todo. Cuidado que hay un pozo aquí, ¿eh? Y pasando, y otra parte. Y yo pensando, bueno, pues todo lo que iban a encontrar en el fondo voy a tener que buscar otra manera de explicárselo, ¿no? Claro, es verdad lo que decíamos al principio, que son jugadores muy toreados, con muchas campañas y partidas de Tula a sus espaldas, y iban con pies de plomo. Tardó un poco en entrar el rollo pulp y ya que se animaran un poco, pero al principio iban muy, muy, muy cautelosos. Los míos bajaron al pozo. Claro, los tuyos y todos. Este es el pozo, ¿vale? Es un pozo muy profundo y entonces en la campaña está explicado así con esta especie de corte que dice, bueno, esta distancia en realidad son 300 metros y entonces yo lo que hice fue siguiendo indicaciones del Seth Skorkowski, que por cierto he dejado aquí el nombre puesto del hombre. Estamos en Bolivia. Siguiendo indicaciones de él, lo que hice fue con Photoshop hacer una simulación de la distancia que en realidad tendría el pozo. Sí, era como el Empire State Building, creo. Sí, era 300 metros de profundidad, con una escalera que bajaba en espiral, con las paredes llenas de grabados, etcétera. Entonces los míos empezaron a bajar, dos de los personajes, y cuando estaban a cierta profundidad del pozo, la semilla de Chatogua se había agarrado a la pared, haciéndose casi invisible, y ellos habían bajado por debajo de ella. Y cuando la semilla se manifestó y se lanzó a atacarles, ellos estaban por debajo, entonces estaban como atrapados, o sea, solo podían bajar, no podían subir para arriba porque estaba el bicharraco que era gigantesco. Y aquí fuiste un poco cabrón también, hay que decirlo, porque en el modo te dice que si no quieres ser especialmente dañino, puedes asumir que la semilla se ha pirado. No. Y está a su rollo. No. O como mucho, los jugadores se la volverá cuando los jugadores estén abajo de todo, pero pillarles a media escalera es de mala persona, ¿eh? Bueno, me pareció que era una escena muy cabrona, pero aparte es que, claro, en la campaña define que las semillas de Chatogua que hay allí en estos pozos son guardianas, están allí puestas específicamente para proteger el lugar. Entonces dije, no, tiene que estar aquí, pero tengo que hacer una escena que en la que se pueda evitar el combate y que con astucia puedan intentar salvarla de alguna manera.
Entonces, bueno, dijéramos que la salvaron con dinamita, que esto es una cosa que siempre funciona en la llamada de Tulu. O sea, los personajes que estaban abajo no podían hacer nada, los que estaban arriba lo vieron, tiraron cartuchos de dinamita a la semilla de Satowa, explotó la dinamita, consiguieron matarla, entonces el bicho cayó todo lo largo que era, rodando por el pozo, y lo que hizo es que lo que provocó con su caída es que los dos personajes que habían bajado también se precipitaran al vacío, se cayeran. Y ahí se produjo la primera escena pulp en la que uno de los personajes que había arriba, creo que era Taylor, dijo, no, yo me vuelvo a asegurar a una cuerda y me tiro al vacío, me tiro al rescate. Como que los dos personajes que se habían caído, me parece recordar que eran Lola y Emilia, que eran dos personajes que tenían poca constitución y tal, dijo, yo como peso más caeré más rápido y los cogeré con la cuerda. Ahí estuvo bien porque fue como una escena muy pulp que yo, en una partida normal de la llamada de Tulu, me proponen esto los jugadores y les digo no. Y aquí me lo propusieron y dije sí. Y aquí ya dijeron, hostia, esto no es exactamente igual que una partida de la llamada de Tulu estándar. Y luego también entre eso y que se podían gastar puntos de suerte para mejorar tiradas, que es una cosa que te permite el Pulp Tulu, yo le dije, necesitas un éxito crítico. Y entonces el personaje se gastó puntos suficientes para sacar un crítico, entonces bajó con la cuerda, las agarró a las dos, hizo palanca y subió otra vez, se agarró a la pared y salvó la situación. Y fue una cosa como muy heroica y muy delirante, pero que a la vez marcó mucho el tono. O sea, a mí me fue muy bien porque dije, a partir de aquí ya sabéis lo que podéis hacer en esta campaña, ¿sabes? Vale. Y bueno, ¿y qué había al fondo? Bueno, entonces eso, el bicho cayó muerto al fondo, bajaron después del bicho y se encontraron que había una especie de un mecanismo que lo oprimías y se oyó un ruido en la selva, pero no sabías exactamente qué ocurría. Supone que hay Pero un templo. había unos grabados de un templo y unos oficiantes, hombre serpiente y tal. Entonces con esto ya tenían pistas de lo que tenían que seguir haciendo. Entonces salieron del pozo y dijeron, vale, tenemos que buscar el resto de pozos para que el templo aparezca. No sabían exactamente lo que estaban haciendo todavía, pero tenían claro que tenían que localizar más pozos como ese. Los míos patrullaron bastante la jungla y fueron siguiendo, se encontraron con algunas patrullas de los hombres serpiente, aunque ellos no sabían todavía que eran hombres serpiente, y los estuvieron vigilando y vieron como uno de estos grupos destruía uno de los sellos, y luego interactuaron también con la gente del pueblo y el alcalde del pueblo, Gregorio, el alcalde del pueblo, que iba bastante fumado de peyote y de una especie de potingue que montaban allí, les ayudó un poquito y al final acabaron encontrando el templo. Pero sobre todo por eso, con la interacción con la gente del pueblo, vigilando a los guardias, y al final, pues, de hecho, fueron los guardias prácticamente los que les abrieron el templo a ellos sin querer, porque a la que había creo que tres sellos abiertos, aquello ya es como el templo es como una especie es como un cilindro invertido, ¿no? Como sí. tiene esto, una espiral invertida que está clavado en el suelo y que cada vez que cada vez que salta uno de los sellos, pues emerge un poquito, ¿no? Y en cuando ya se han roto 3 de los sellos, me parece, pues ya ha emergido lo suficiente como para que los jugadores puedan acceder a él por la puerta que está arriba, ¿no? Es un templo es muy guapo el templo. Yo lo que hice fue, claro, dije, 4 sellos como este, con 4 semillas de Shatogua, es aburrido de jugar, es muy repetitivo. Entonces lo que hice fue hacerles dar vueltas por la selva, un poquito, también con el rollo de hablar por radio con caducios y tal, hacerles perder un poco de tiempo y asumir que mientras tanto el grupo de hombres serpiente de la noche anterior estaba reventando algunos de los sellos también, porque también estaban en lo mismo, Exacto. estaban buscando el templo. Entonces con eso dije, mira, con que peten un sello más ya les dejo encontrar el templo. Y luego entonces, por la jungla se encuentran cosas chulas. Encontraron una esfera destruida, una esfera de cristal enorme, que en su momento no entendieron nada de lo que era, porque solo se la encuentran medio rota, pero que es algo que recurrentemente iremos viendo a lo largo de la campaña y que tiene bastante interés.
Es como una esfera de cristal o metacrilato de un par de metros de diámetro y con una especie de consola con unos mandos, ¿no? Para Sí, guiarla de algún parece modo. un vehículo raro de una tecnología Sí, que no entienden y tal. exacto. Sí, Y también encontraron un mono con una exacto, el pistola, mono. que les intenta disparar y entonces ellos acabaron con él y se quedaron con la pistola. Y la pistola era una pistola que lanzaba rayos, pero de una forma que ni ellos mismos sabían cómo usar bien, pero que poco a poco ya les iba poniendo en la historia, ¿no? Exacto, es una pistola que de algún modo se enrollaba. Este dibujo no Sí, es de la campaña, ¿eh? este dibujo lo hizo uno de los jugadores, Ah, Joan, que es vale, vale, vale. dibujante y durante la campaña iba haciendo algunos dibujos de cosas que iban ocurriendo. Sí, es un mono que ha robado de alguno de los sellos o de alguno de los lugares controlados por hombre serpiente que hay aquí. Ha robado eso, una especie de brazalete que dispara rayos. Exacto. Y va con el. O sea, de repente ven un mono que dispara rayos y hace arder un árbol y tal. Entonces abatieron al mono y se quedaron con el lanzallamas serpentido este. Sí, estos son como pinceladas que poco a poco te van metiendo en ideas que a lo largo de la campaña irán cobrando forma, ¿no? Entonces los míos abrieron el segundo pozo ya de manera muy calculada, o sea, retiraron la losa que lo cubría y montaron una emboscada para hacer salir a la semilla de Chautauqua que había dentro y poderla atacar. Entonces la atrajeron, una vez hubieron abierto la tapa, la hicieron salir y cuando salió la tirotearon y Keka, que, bueno, Emilia, el personaje de Emilia, que llevaba el brazalete de los hombres serpiente, porque creo que era el personaje que más rápido había establecido. Hay que establecer como una especie de comunión mental con toda la tecnología de los hombres serpiente para hacer que funcione. Y era la Sí. primera que lo había conseguido, disparó el lanzallamas y eliminó al bicho. Entonces bajaron abajo, activaron el segundo sello. Y entre eso y los sellos que habían activado por su parte los hombres serpiente, yo decidí que el templo ya había salido a la Arriba. superficie. Ya está. Pues el templo es muy guapo, a mí me gustó. Es Sí. un templo con una tecnología antigua, pero a la vez moderna, digamos, porque está súper súper bien construido. Los jugadores tienen que acceder a escalar un poco hasta la parte de arriba, y que es por donde se puede acceder al interior, ¿no? El interior, pues eso, son unos pasillos redondos, Que van porque son bajando los en pasillos espiral. que van bajando en espiral, van dando la vuelta y van bajando, y los jugadores van encontrando serpientes y La poco. típica trampa de cuchillas de Indiana Jones. Correcto, sí, sí, sí. Y al final acceden a una gran cámara, ¿no?, que hay abajo de todo, donde hay este arco con la cabeza de serpientes que es bastante importante. Bueno, antes Porque de eso hay una especie de pasillo de acceso que está lleno todo el suelo de serpientes, que han ido siendo atraídas en cuanto el templo ha salido a la superficie. Los míos tuvieron que pasar colgándose de las paredes y tal. es verdad, lo que pasa es que las serpientes están un poco a su rollo y no acaban de molestar tampoco a los jugadores. Les molestan especialmente una vez los jugadores llegan a la parte de abajo, creo Hmm, recordar. hmm. En la parte de abajo Que, hay un trono, que es como una especie de pirámide, que en realidad, y arriba hay un trono. Lo que pasa es que es un poco fake, ¿no? Porque es como de sí. yeso, y en cuanto los jugadores acceden a él, se rompe, y de debajo aparece una serpiente gigante, pero gigante, Sí, gigante, gigante. es como una especie de escalinata, dentro de Sí. la cual hay encerrada una especie de serpiente gigante que está durmiendo, y arriba hay un trono con un hombre serpiente sentado. Entonces, en cuanto lo tocan, aquello se desmenuza y en realidad son escamas de serpientes. El hombre serpiente que había sentado allí ha mudado la piel y aquello se deshace y en realidad es una carcasa. Y debajo se ve que hay un acceso a una especie de catacumbas y tal. Pero lo que también aparece es una serpiente gigante. Una serpiente gigante que en nuestro caso y ahí es donde nosotros empezamos con el rollo pulp, porque la serpiente, los jugadores empezaron a disparar contra ella y tal, pero en un momento dado se tragó entero a O'Driscoll. Y O'Driscoll salió de dentro de la serpiente disparando a través de ella, y también le tiraron un cartucho de dinamita a la serpiente. O sea,
el tío acabó cubierto de sangre, restos de serpiente y tal, pero eso, como decías tú antes, también sirvió para que empezaran a coger el chip de vale. Esto en una partida de Tulu normal no lo hubiéramos hecho o hubiéramos muerto todos. Aquí ya entendemos que el rollo de ir con las dos pistolas pues es bastante más gratificante. Y hay una parte muy importante que es esto del arco de la cabeza de serpiente, porque aquí hay un par de cabezas de serpiente con unos rubíes en los ojos. Y en cuanto el primer jugador cruza por debajo de estos arcos, estos rubíes le disparan un rayo. En nuestro caso, esto le pasó a Spengler y esa herida, digamos que tendrá consecuencias más adelante. En mi caso, esto les ocurrió a las dos chicas del grupo, a Lola y a Emilia. A las dos les impactó. Es una especie de estatuas de serpiente con ojos de rubí y a las dos les impactó tal como entraron y sí tuvo consecuencias. Otra cosa que ocurrió, perdona, no lo he contado porque toda la escena final está pensada para que cuando los jugadores están en la parte final del templo con la serpiente gigante y el trono este falso que se abre a una especie de pasillo interior y tal, que aparezcan los hombres serpiente de la noche interior y haya un combate final con ellos. Los míos lo que hicieron fue, antes de entrar en el templo, a montarles una emboscada a los hombres serpiente. Se camuflaron en la espesura. Una vez el templo estaba revelado, les dejaron acercarse y cuando estaban a punto de entrar al templo los tirotearon y los mataron a todos. Entonces, cuando entraron en el templo ya solo tenían que enfrentarse con lo que había dentro, que era la serpiente gigante y las trampas y poca cosa más. A los míos no, los míos tuvieron que pegarse a la salida cargando la momia y todo, que ya lo veremos después, tuvieron que enfrentarse con los hombres serpiente que les esperaban fuera. Porque claro, una vez derrotada la serpiente enorme, como decías antes, hay una especie de tubo, como un túnel que te lleva a una cámara donde reposa una momia de una mujer serpiente que está muerta y viva a la vez, ¿no? Exacto, está como en una animación suspendida y tiene como una especie de caja gigante en la que en teoría tendría que haber un cetro y una corona, pero el cetro está y en cambio la corona hay el típico hueco donde tendría que estar la corona, pero la corona no está. Y los jugadores empiezan ahí a elucubrar, esta corona es importante, quién se la ha llevado, dónde estará, etcétera. Y es un elemento, de todos los elementos mágicos de la campaña, es quizás el que tiene más importancia. Sí, la corona será muy importante hacia el final de la campaña y de hecho será uno de los MacGuffins, ¿no? de la campaña, la corona de la serpiente. Y eso, los jugadores se hacen con la momia, salen del templo. En mi caso tuvieron que enfrentarse con los hombres serpiente, bueno, con los soldados al mando de uno de los hombres serpiente que habían matado a Ursini y que tuvieron que derrotar antes de poder volver al poblado y desde allí pues ya llamar otra vez a Caduceus, que les enviaran un camión y pudieran llevarse a la momia y todos los trastos hasta la capital de Bolivia y allí un avión. Los míos salieron, sí, remontaron el río en barco y salieron del país. Dos cosas que me he olvidado de comentar. Primera, ¿los tuyos hicieron algo con los rubíes de la serpiente que disparaban rayos? No, me dijiste que los tuyos los habían quitado, se habían forrado con ellos, los míos pasaron de ellos total. Los míos arrancaron los rubíes de los ojos de la serpiente que disparaba rayos, que cada rubí era así de grande, y cuando llegaron a Nueva York se los vendieron y se convirtieron en multimillonarios, lo cual me pareció cojonudo porque eliminó uno de los problemas que suele haber en las campañas largas de la llamada de Tulu, que es en la gestión de los recursos. O sea, ¿de qué viven los jugadores? Sí, exacto. Yo recuerdo en Walker in the Wastes, el grupo de jugadores acabó literalmente arruinado intentando salvar el mundo. O sea, invirtieron todo su capital personal para salvar el mundo, que si viajes, que si comprarse un avión, que si comprar armas, que tal. Entonces, lo de los rubíes, pensé, hostia, es que me lo ha solucionado. O sea, no les volví a pedir dinero el resto de la campaña. ¿Queréis un avión? Lo tenéis. ¿Queréis armamento pesado? Dinamita, lo tenéis. O sea, era más problema conseguir ese tipo de material según donde estuvieran. Evidentemente no es igual de fácil conseguir un hidroavión en Nueva York que en Calcuta. Era más difícil la disponibilidad de ese material que el tema del dinero. O sea, el dinero se olvidó durante el resto de la campaña y me pareció un alivio. Muy bien.
Bueno, para mí el problema del dinero ya lo veremos. Hubo un par de momentos puntuales en los cuales sí tuvo importancia, pero para el resto, al principio Caduceus proveía un poco de las necesidades de los jugadores y luego más adelante uno de los jugadores, que era Hollingsworth, tenía algo de dinero y los demás pues tampoco gastaban mucho. Y el avión bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Sí. Y la otra cosa que no me había acordado es que decidí que junto con ellos en la expedición inicial viajaba un médico de Caduceus que en cierto momento desapareció. Ajá. Desapareció, o sea, lo dejaron de ver. O sea, hemos llegado al poblado, llevamos aquí 2 días, este tío no está. Y pensé, bueno, este será un agente de Caduceus que ya veré cómo lo resuelvo. Yo tengo mucha tendencia a hacer esto de plantear semillas en medio de la aventura y pensar, bueno, esto ya veré cómo lo resuelvo. Entonces volvieron al aeropuerto, preguntaron porque este tío era en teoría un contacto de Caduceus que les estaba esperando en Bolivia cuando ellos habían aterrizado. Entonces llegaron a Bolivia, nadie conocía a este tío, ¿sabes? Y era en plan, este tío de dónde ha salido, resulta que no es ni de Caduceus. Y pensé, bueno, aquí les voy a empezar a plantar la semilla de la desconfianza de un personaje que aparece, que dice, no, yo soy de Caduceus, vengo con ustedes. Y luego, de repente, no vuelven a saber de él. Es una morcilla que me tira más a empezar. Aparecerá más tarde también, ¿no? Aparecerá más... Bueno, sabrán de él más tarde, no es que aparezca, sabrán de él más tarde. Muy bien. Pues bueno, con eso concluimos el capítulo de Bolivia, ¿no? Sí. Con esto concluye Bolivia y los personajes vuelven a Nueva York, donde... A echarle la bronca a Caduceus. Exacto. El capítulo de Nueva York ya lo comentaremos en detalle en próximas entregas de este podcast, porque el capítulo de Nueva York es particular en esta campaña, porque es una especie de capítulo sandbox que se reparte a través de toda la campaña. O sea, cada vez que los jugadores vuelven a Nueva York después de haber llevado a cabo una misión, la trama de Nueva York se desarrolla un poquito más, ¿no? Claro, el próximo capítulo va a ser bastante diverso, porque vamos a hablar de Nueva York, vamos a hablar de Oklahoma probablemente, y no sé si nos dará tiempo de hablar de más cosas, de Borneo. Bueno, claro, es que aquí empezará ya la digresión en la cual tú y yo arbitramos las cosas a ritmos diferentes. Yo creo que yo tomé una decisión bastante drástica y tú tomaste una que creo que es muy inteligente, que yo a posteriori igual lo hubiera adoptado, pero yo tiré por un camino distinto. O sea, dijéramos que hubo capítulos que los dirigimos en orden diferente. Pero bueno, el asunto es que los personajes vuelven a Nueva York con una momia en una misión que pensaban que era de ayuda humanitaria y que se convierte en proteger una momia de la presencia de hombre serpiente y con muchas preguntas para Caduceus. Correcto. Que en plan, oiga, ¿ustedes de qué coño van? ¿Esto qué? Sí, exacto. Sí. Bueno, ¿lo dejamos aquí o seguimos? Yo llevamos casi 2 horas. Yo creo que es un momento ideal para, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo capítulo Nueva York y más cosas. Muy bien, pues hasta la próxima, Javier. Pues muy bien, José María. Apa, adeu.